esta va a ser la segunda clase que tenemos. La clase anterior habíamos visto, que fue antes del receso de Semana Santa, ¿sí? Habíamos visto un repaso matemático, ¿sí? Que bueno, que yo en particular a mí no me interesa tanto repasar en clase lo que es matemática, porque entiendo que, bueno, que ustedes ya tienen la base de antes. No utilizo una matemática demasiado compleja. Lo que más utilizo, más que nada la clase de repaso, sí, para mostrar toda la parte gráfica que habrán visto, bueno, en el apunte que les dejé, ¿sí? Sé que hubo gente que tuvo problemas para abrirlo o algo por el estilo. Bueno, yo me estuve fijando y a mí me figura lo más bien para abrirlo, ¿sí? Así que fíjense de nuevo si alguno tiene algún problema o algo, porque, a ver, si en algún momento, bueno, algo desapareció, no sé qué pudo haber pasado. Por ahí yo moví alguna carpeta de mi Drive, no lo sé, pero yo lo pude abrirlo más bien, ¿sí? Yo intenté abrirlo de una computadora y no pude, pero de la otra sí. Así que se ve que debe ser algún tipo de Windows, Word, no sé. Ajá. Pero Sí, puede ser. Lo que pasa es que el archivo está colgado del Drive. Entonces, Yo, profe, sí, intenté cuando era. Me acuerdo un día de Semana Santa, no me acuerdo qué día. sí. Había intentado y no me dejaba. Después intenté un par de días más después, tampoco me dejó. Y bueno, ahora recién fui de nuevo a ver y sí me deja. Bueno, perfecto. Profe, Sí, lo que noté es que si lo cliqueas con el botón derecho sí. y abrís la ventana digamos, la pestaña que te aparece, sí te deja abrirla. Si cliqueas directamente con el botón izquierdo, no. Bueno, vamos a ver. Puede ser eso. Sí, Profe, ¿le podría avisar no sé si me está pasando a mí solamente o al profe Lago, que sí. él sube algo, digamos, pero lo sube vacío? Qué Sube como raro. una hoja, bibliografía obligatoria, pero está vacío. Como que no le Eh, cargó nada a la plantilla esa que él quiere subir. pero, a ver, ¿de lo último que subió ahora o algo por... A ver. A mí me aparece en todo, en los primeros que vi también de él, también que abrí, también me parecía como que estaba vacío. Bueno, después indícame cuál es, porque la verdad que, a ver, Dice, cuál fue. profe, ahí El estoy viendo último de lo que dice hoy. el compañero. Él dice el de semana 1, semana 3 y semana 4. El de semana 2 sí está. Lo de las demás semanas no les figura a ustedes. Ahí fíjese, semana 3, por ejemplo. Sí. ¿Alguno no, Ahí, eh, no le aparece la cara de bibliografía? bibliografía obligatoria, no me aparece. ¿Ves? Ahí dice que no aparece ningún cosa. Nada. Así. Bueno, Tal cual. puede ser. Lo que pasa es que a nosotros... ¿Qué puede haber hecho? Qué raro esto. Bueno, acá está. Bueno, lo voy a revisar porque En el de semana 4 está exactamente igual, ¿eh? el tema es que a nosotros, nosotros nos van a clonar, sí, no sé, no los archivos. Bueno, voy a tratar de arreglarlo para mañana, ¿sí? O por lo menos voy a hablar con alguien a ver si me lo puede arreglar. Porque el tema es así, les explico brevemente. Calculo que por ahí lo saben, pero nosotros tenemos un aula virtual desde ahora, desde pandemia, ¿sí? Y lo que vienen haciéndonos, cuatrimestre a cuatrimestre, es clonarlo, el aula virtual del cuatrimestre anterior, ¿sí? Entonces Fernando lo único que hace es publicarlo, básicamente, ¿sí? Entiendo que puede haber pasado bueno, que la persona que tenía los archivos subidos, que en este caso no soy yo ni Fernando, es el titular, por ahí los movió, ¿sí? Por ahí movió de los archivos y claro, al por moverse los archivos, claro, no van a figurar ahí, ¿sí? Es un problema técnico, bueno, menos mal que avisaron, ¿sí? Y no una clase ante el parcial. Así que bueno, me pone contento, le voy a decir a Fernando, mira, estuvieron queriendo ver las cosas y no las pueden ver, ¿sí? En el caso mío, no sé, calculo que también puede haber pasado lo mismo. Yo me verifiqué todo a ver qué pasaba y no, bueno, no sé, yo lo podía abrir, pero bueno, por las dudas, lo que voy a hacer la próxima vez es subirlo desde Windows y no subirlo acá desde el aula virtual porque no sé, a ver, por ahí es un tema también del sistema operativo, como dice la chica acá, ¿sí? Pero bueno, cualquier cosa que no puedan abrir, reporten por favor y bueno, yo le voy a avisar a Fernando, ¿sí? Lo que calculo que él transmitirá
sistemas o a algún lugar de esos qué pasa, y si no, bueno, de última vemos cómo lo solucionamos, ¿sí? Pero para el lunes vamos a tratar de estar solucionado, ¿sí? Bueno, si pudieron entonces ver el material que yo les subí para la primera clase, perdón, vamos a poner acá. Disculpen si estoy compartiendo toda la pantalla, pero bueno, es la forma que veo, que la única forma que me ve en el curso, ¿sí? Entonces, acá yo había subido algo, y a esto yo lo denomino como guía cero o algo por el estilo, ¿sí? Porque bueno, no es oficialmente el arranque, ¿sí? Pero recuerden que lo tienen ahí subido. Bueno, yo les puse básicamente todo un glosario matemático acá, las tablas integrales, incluí todo lo que podían. De esto obviamente les tiene que sobrar para la materia, ¿sí? No se usan todas las propiedades de potenciación, la de la radicación, pero obviamente la idea es ponérselo porque, bueno, no sé si muchos o pocos lo hicieron a la guía, no es un tema obviamente de cada uno, pero la idea es que tengan todo como backup, por decir, bueno, esto es lo que usamos, ¿sí? Y después estaban estos ejercicios que le había dado, que la mayoría de la resolución de estos ejercicios son la misma respuesta, ¿sí? No hay mucho más que resolver, les puse lo más simple que encontré, y créanme que si estos ejercicios por lo menos los entendieron cómo se solucionan, no va a tener problemas con la parte matemática. Y después había un apéndice acá, sacado obviamente de una bibliografía excelente que he trabajado yo, bueno, estos años, ¿sí? Que me pareció muy, muy piola porque le muestra muy bien todo lo que es la parte gráfica, cómo se usa en la materia, ¿sí? Pero, bueno, yendo a lo que es ya la materia el día de hoy, ¿sí? Yo le subí antes, si no me equivoco, antes de Semana Santa, o ahí mismo, antes de arrancar la Semana Santa, ya le subí la primera guía de ejercicios, sí, en el formato en el cual fue resuelto en primera instancia, sí, que fue lo que surgió en pandemia, por eso lo habrán visto que está como digamos, la resolución manuscrita, sí, porque bueno, fue lo que surgió porque se intentaba, yo por lo menos intenté, dar un ejercicio en vivo cómo se resolvía, sí, y no se podía, la conexión a internet era mala, se perdían, obviamente había delay, entonces lo que se optó fue por subir esa resolución, así como verán, paso por paso, con un video explicativo en la mayoría de los ejercicios que subí, ¿sí? Funcionó. Obviamente yo a ustedes en la clase pasada finalicé diciéndole que bueno, yo tenía un canal y todo eso, y que si querían ir, alguien me dijo, bueno, estaría bueno viendo los videos, bueno, les mostré el canal, pero si alguno quería alargar a verlo, está bárbaro, obviamente, pero desde ya que obviamente por ahí no van a entender todo, o no van a entender la mayor parte al principio porque les falta la teoría, ¿sí? Recuerden que yo estoy viendo, conmigo ven la práctica, pues, propiamente. Entonces, hay muchas convenciones, mucha nomenclatura, muchas letritas, si se quiere, que obviamente que uno da por sabido que el alumno las conoce. Tampoco es que son tan difíciles de intuir, ¿sí? Yo voy haciendo paso a paso, ¿sí? Pero a lo que voy. Si no entienden todos los videos, bueno, es normal, porque obviamente les falta la teoría, ¿sí? Una vez que uno tiene la teoría, pues de repente dice, ahora entendí que aquí es lo que me apunta, ¿sí? Porque yo obviamente el ejercicio, en no más de 15 minutos, que es lo que me permite el canal subir de forma gratuita, trato de sintetizar, bueno, lo que es la resolución del ejercicio. A veces hago hincapié en la parte de matemática, cuando entiendo que se pueden trabar, pero más que nada lo que hago es paso por paso decir a qué económicamente se apunta, ¿sí? Si obviamente tienen una duda, bueno, lo vemos en clase, y que esta sería la clase, bueno, que trataría los primeros ejercicios, ¿sí? Vamos a tratar de, obviamente que sí, obviamente si alguno ya lo vio, los videos y entendió algo, por ahí le va a parecer, no sé si más fácil, pero va a tener una idea mayor de que alguien que no lo vio, que tampoco quiere decir nada, ¿sí? La idea, obviamente, es que me sigan hasta acá. Bueno, la primera guía de ejercicio trata sobre lo que es la teoría del consumidor, ¿sí? Que lo primero que se ve básicamente es tratar de analizar cómo se comportan los consumidores cuando eligen entre los distintos bienes o servicios que hay en la economía, que son infinitos prácticamente. Bueno, en base a las necesidades que tenga este consumidor, va a tratar de asignar los pocos recursos que tiene, los recursos que ya sabemos que son escasos, por algo estamos tratando con economía, ¿no? Porque la economía se carga de eso, de ver cómo asignamos los recursos que tenemos que son escasos, ¿sí? La escasez no es un tema tecnológico, es un tema de, obviamente, de que
subjetivo. Yo puedo tener, no sé, la riqueza de un jeque catarí y puedo sentirme pobre. Y hay gente que vive en una miseria franciscana y puede sentirse que lo tiene todo, ¿no? Pero bueno, la escasez supuestamente es cuando vos colisionás tus deseos, básicamente, que son infinitos por ahí, con las cosas que tenés. ¿Sí? Ahí surge la escasez. En este momento entiendo que ustedes se deben sentir, no sé, escasos de un título, de repente universitario, para poder defenderse en la vida, pero más que un título, poder de repente con conocimientos. ¿Sí? Bueno, entonces, la teoría del consumidor para lo que surge es esto, para tratar de brindar una explicación de cómo asignan los individuos, o cómo pueden hacer los individuos para asignar los recursos que tienen, ¿sí? De la forma más eficiente posible, de forma tal, obviamente, de cubrir sus necesidades, ¿no? Bueno, eso lo habrán visto con Fernando, obviamente. La guía esta lo que trata, que tiene 6 ejercicios, perdón, ¿sí? Yo acá yo en el canal tienen resueltos los 3 primeros ejercicios, ¿sí? Que son los más elementales y son ejercicios que a veces incluso puedo tomar en los exámenes, ¿sí? Nos muestra de entrada, bueno, 3 situaciones distintas, ¿sí? Después, obviamente, perdón, los 4 primeros tienen videos. Ahora que me acuerdo, pasa que el ejercicio 4 yo lo parto en 2 videos porque lo considero importantísimo, ¿sí? Y después están los ejercicios 5 y 6, ¿sí? Que son muy similares a los que tomo en el examen, ¿sí? Cuando me toca hablar de tema, porque ya incluye casi todos los anteriores. Bueno, vamos a hacer un repasito de qué es lo que trata este ejercicio. Bueno, acá me dicen, fíjense, ya para esto obviamente tendrían que haber visto ya la teoría del consumidor con Fer, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a buscar es matemáticamente una solución, ¿sí? Porque recuerden que por más que nos dé un numerito acá, esto es un ejercicio, como le puedo decir, es una caricatura de cómo creemos que funciona la realidad, ¿sí? No es tampoco la realidad pura, pero bueno, nos da una idea de cómo es, ¿sí? La cosa. Fíjense, acá tenemos la función de utilidad de Pedro, o sea, nosotros asumimos que está un señor que se llama Pedro, ¿sí? Que solo va a consumir 2 bienes. Esto ya de por sí es muy polémico, pero bueno, repito, son todos supuestos que hacemos para simplificar la cosa, porque todos sabemos que nosotros no podemos consumir solamente 2 bienes, ¿sí? Probablemente consumimos cientos de bienes en el mes y servicios. Pero bueno, para simplificarlo, asumimos que Pedro, ¿sí? Consume solo 2 bienes, que son los bienes X e Y, y bueno, la función de utilidad que representa obviamente la satisfacción que experimenta Pedro al consumir estos 2 bienes, está dada por la expresión esta x al cuadrado por y. Te dice, se sabe que el precio del bien x es de 1 unidad monetaria y que el del bien y es de 3 unidades monetarias, ¿sí? Pedro cuenta con un ingreso monetario mensual, M, de 180 unidades monetarias, ¿sí? O sea, unidades monetarias sería pesos, dólares, yenes, reales, yuanes, lo que se les antoje a ustedes, pero la idea es trabajar, cada vez que vean unidades monetarias estamos hablando de dinero, ¿sí? Entonces sabemos que la función de utilidad de Pedro, ¿sí? Que representa la satisfacción que le da el consumir estos 2 bienes, es x al cuadrado por y, nos da el precio de y, el precio de x, y el ingreso mensual. Bueno, ya nos dieron todo. Lo que nos van a decir, obviamente, ya nos dice cuánto gana Pedro, cuántos son los precios de los 2 bienes que consume y cuál es su función de utilidad. Bueno, lo que nos van a decir es, bueno, decime cuál es la cantidad que él debería consumir de ambos bienes de forma tal de satisfacer su utilidad. Esa sería la pregunta, digamos, directa que te van a hacer, ¿sí? Obviamente acá yo les puse 2 incisos. Primero que nada, te piden calcular las funciones de demanda de los bienes X e Y, ¿sí? Y después calculemos, obviamente, las cantidades que consumirá Pedro de ambos bienes y la utilidad máxima que alcanzará, obviamente, con la canasta óptima obtenida, representada gráficamente. ¿La canasta óptima cuál es? Bueno, la canasta óptima es la cantidad que va a consumir tanto de X o de Y, ¿sí? Si X es zapatillas y Y son camperas, bueno, vos le tenés que decir, después de hacer todo el cálculo, cuántas zapatillas y cuántas camperas tendrá la canasta que maximiza la utilidad de esta persona, ¿sí? Pedro. Bueno, la resolución la vieron, los que lo vieron en el video lo habrán visto, ¿sí? No lo van a ver acá obviamente yo me he tomado el trabajo de hacerlo un poco más, de pulirlo un poco más, de hacerlo por computadora, ¿sí? Por eso por ahí lo van a ver como si acá es más largo. No,
Pero acá obviamente agregué a notas mías como teoría para explicar. Eh, pero en el canal yo voy diciendo, bueno, fíjense, lo primero que tenemos que fijarnos siempre, a la hora que a vos te dan un ejercicio que te pide maximizar la utilidad, lo primero que tenés que fijarte, ¿sí? Siempre les digo a mis alumnos, fíjense bien, porque no es cuestión de arrancar a lo matemático, no, piensen un poquito de entrada, te decís, primero que nada, con qué tipo de función de utilidad estoy trabajando, ¿sí? Me dieron una función de utilidad de este tipo, que dice que es que el consumo del bien X e Y, ¿sí? Le reporta utilidad a Pedro mediante una expresión matemática que la podemos sintetizar así, x al cuadrado por y. Este tipo de funciones, ¿sí? Se conoce como funciones del tipo Cobb-Douglas, ¿sí? En honor a los dos economistas que la desarrollaron, ¿sí? Cobb y Douglas, que no se conocieron, pero que compartieron la misma época, ¿sí? Y estaban estudiando, ¿no? Cómo representar el comportamiento de los consumidores y diseñaron esta función de utilidad, ¿sí? Son todas x por y, x cuadrado por y, x por y al cuadrado, son todas iguales, siempre es una letra por otra, x por y, ¿sí? Esas son las Cobb-Douglas. ¿Y qué tiene interesante esto? Que siempre estos bienes, ¿sí? Cuando estamos hablando de funciones Cobb-Douglas, cuando ustedes ven, dicen, me dio una Cobb-Douglas para maximizar la utilidad del consumidor. Es x cuadrado por y en este caso. Bueno, ¿qué representa? Supuestamente, después vamos a ver con el avance de la materia, ¿sí? ¿Qué quiere decir todas estas palabritas? Pero supuestamente lo que cumplen es que x, tanto x como y, son bienes normales, típicos, indiferentes. ¿Sí? Después vamos a ir viendo con la teoría, cuando vean con elasticidades con Fernando, van a ver bien qué quiere decir cada cosa. Pero el bien es que tanto x como y son bienes normales. ¿Qué es un bien normal? Ahí lo dice. Son bienes que cuando aumenta tu ingreso monetario, vos aumentás la demanda de ese bien. ¿Sí? O sea, cuando ganas más, compras más. Y cuando ganas menos, compras menos. Eso es un bien normal. ¿Sí? Vos estás considerando el consumo de un bien con respecto al nivel de ingreso monetario. Es un bien normal. Un bien típico es un bien, acá dice que cumple con la ley de la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora estoy considerando a este bien qué sucede cuando el precio del bien baja. Si, por ejemplo, si el precio del bien baja, si es típico, quiere decir que yo voy a aumentar mi cantidad consumida. O sea, si baja el precio, por ejemplo, de la leche, voy a comprar más leche, más cantidad de leche. Eso es un bien típico, ¿sí? El bien normal es el bien que cuando ganás más, o sea, cuando tenés más guita, compras más, cuando tenés menos guita, compras menos. O sea, siempre que clasificamos como normal un bien es porque lo estamos viendo del lado del ingreso de la persona. En cambio, un bien típico es cuando estamos viendo del lado del precio, ¿sí? Un bien típico es un bien que cuando es más barato, compro más, cuando es más caro, compro menos, ¿sí? Y a indiferente quiere decir que ni X ni Y no tienen ningún tipo de relación. Ahí lo puse, por ejemplo, no sé, un zapato con un telescopio, los automóviles con jeringas. O sea, quiere decir que la canasta de Pedro, ¿sí? X al cuadrado por Y, tanto X como Y, son bienes normales, típicos e indiferentes. O sea que no tienen ningún tipo de relación unos en otros, ¿sí? Después cuando vean elasticidades van a ver bien qué quiere decir cada una de estas cosas, pero la idea, siempre que yo les dé una Cobb-Douglas, de entrada ya tienen que saber, obviamente, que son bienes normales, típicos e indiferentes, ¿sí? Bueno, con Fer habrán visto, ¿sí? Esto que está acá, que calculo que ya lo habrán visto, ¿sí? Que es lo que representa gráficamente el equilibrio del consumidor en la teoría, ¿sí? La teoría, ¿sí? La teoría económica, después de desarrollar todo un impresionante, bueno, arsenal de supuestos y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Nos llega este grafiquito, ¿sí? Que dice que un consumidor va a estar en equilibrio, ¿sí? Va a estar en equilibrio cuando la tasa de cambio, o lo que es lo mismo, la pendiente de esta función que se conoce como curva de indiferencia, esta curva que está acá, ¿sí? Cuando la pendiente de esta curva de indiferencia, que es la que representa la preferencia de los consumidores, ¿sí? Se va a igualar con la pendiente de esta función verde que está acá, que representa la restricción presupuestaria de la persona. Dicho en cristiano, o no sé, digo cristiano porque yo soy católico, pero bueno, no importa la religión, pero a lo que voy es, dicho en palabras lo más simple posible, un consumidor estará en equilibrio cuando logre equiparar, ¿sí?
sus deseos, que está representado, mejor dicho, sus deseos, sus preferencias, ¿sí? Que está representado por esta curva de indiferencia, lo logre equiparar a, obviamente, a una razón objetiva, que es los precios del mercado, ¿sí? Todo esta línea verde que está acá, para abajo, fíjense que yo lo estoy mostrando, todo este triángulo nos muestra a nosotros, ¿sí? Todas las combinaciones infinitas de X e Y que vos podés comprar, ¿sí? Porque la restricción presupuestaria lo que te muestra es hasta dónde te da el bolsillo para llegar a vos, para comprar. Lo que sucede, obviamente, que las personas, obviamente, siempre van a querer adquirir la máxima cantidad de bienes que pueden, ¿sí? Entonces, para que una persona esté en equilibrio, para la teoría del consumidor, ¿sí? Siempre va a tener que hallar un punto que esté sobre esta línea verde que está acá, que representa la restricción presupuestaria, ¿sí? Siempre va a tener que hallar en qué punto de esta línea verde yo hago tangencia con la curva de indiferencia más arriba que encuentre, ¿sí? En este caso encuentro la tangencia en el punto A, pero si la curva de indiferencia hubiese estado por acá arriba, ¿sí? Por acá arriba, esa curva me da mayor utilidad porque está más alejada del eje de coordenadas, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? No puedo agarrar, no puedo llegar a esa combinación, no puedo llegar a esa curva de indiferencia porque el ingreso no me da, ¿sí? No me da la línea verde. En cambio, yo estaría en una línea por acá abajo, en ese caso, yo sí podría llegar a adquirir esa combinación de bienes. Pero lo que sucede es que, digamos, si yo estoy comprando una cantidad que está por acá abajo de la línea verde, no soy eficiente porque no estoy gastando todo el dinero. Yo podría consumir más de ambos bienes y situarme en cualquiera de estos puntos que están acá, ¿sí? Yo acá lo puse en lo que es la teoría, que dice que las curvas de indiferencia, ¿sí? Para preferencias del tipo Cobb-Douglas son convexas, dice, y la relación marginal de sustitución, o sea, lo que es la pendiente entre ambas, bueno, varía a lo largo de la curva. ¿Cómo hacemos para hallar todo esto? Esto es todo teoría, lo que yo le estoy diciendo, obviamente, por eso me gusta que Fernando avance un poquito, ¿sí? Para que no les parezca tan... para que yo también, digamos, poder avanzar, ¿sí? Porque mi objetivo es más demostrar lo que es matemáticamente cómo se resuelve, ¿no? Porque Fernando sí les va a evaluar en teoría cómo se hace esto, ¿sí? Pero bueno, la idea es buscar, entonces, cómo matemáticamente obtenemos cómo llegamos a este punto A, ¿sí? Que este punto A, que es donde se hace tangencia, la pendiente de la curva de indiferencia, ¿sí? Que está acá, se hace tangencia con la de la restricción presupuestaria que está acá. Y en este punto A, lo voy a resolver matemáticamente, y bueno, una vez que resuelva y haya este punto A, ese punto me va a decir cuántas cantidades del bien Y y del bien X, ¿sí? Estos que están acá, componen la canasta que maximizaría la utilidad del predio, ¿sí? Bueno, eso matemáticamente, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, no me parece que sea muy difícil, lo que más difícil es entender la teoría para mí a este punto, ¿sí? Pero por eso le pido, no se mareen al principio, ¿sí? Este es el mismo ejercicio que yo tengo subido al canal, pero bueno, yo lo explico acá paso por paso. Fíjense, me dice, el equilibrio del consumidor, estoy leyendo, se dará en aquella canasta que contenga determinada cantidad de ambos bienes que permite maximizar mi utilidad, dado los precios de los bienes y mi ingreso monetario. Esto yo lo puse acá, pero cuando ustedes vean una función del tipo Cobb-Douglas, ¿sí? Una función de maximización del tipo Cobb-Douglas como esta, que son todas las que son X por Y, X al algo por Y o X por Y al algo, lo que sea, pero son X por Y siempre. Siempre que vean esas, dicen, ah, me dio una Cobb-Douglas. Quiere decir que son bienes normales, típicos e indiferentes. ¿Qué quiere decir todo esto? Más que nada que sean indiferentes, que como no tienen relación entre ellos, la canasta, fíjense acá, en el equilibrio, la valoración subjetiva, o sea, dada por la curva de indiferencia, porque subjetivo en el sentido de que la curva de indiferencia es lo que representa mis gustos. Mis gustos son subjetivos. Yo tengo unos gustos que son distintos a los de ustedes. Bueno, cuando mi valoración, ¿sí? De mi preferencia, dada por la curva de indiferencia, se iguala con la valoración objetiva es la que vos sabés a ciencia cierta que es así, que es la del mercado. ¿Y cómo sé que es la del mercado? Porque el mercado es el que me pone los precios. Los precios dicen, es 3 el precio de un bien y 3 el precio del otro bien, ¿sí? Eso es algo objetivo que todos lo sabemos. Entonces, cuando la valoración objetiva mía, de mis gustos, se iguala con la valoración objetiva del mercado, obtengo el punto A famoso y ahí me va a dar qué cantidad de bienes de cada uno voy a consumir para maximizar mi utilidad. Esto es algo que tienen que acordarse siempre lo que les voy a decir ahora. Si tenés una Cobb-Douglas, como los bienes son indiferentes,
siempre te va a dar una solución del tipo interior, nunca una solución del tipo esquina, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? En este punto A, fíjense, es una solución interior, porque tengo cantidades del bien Y y del bien X. Pero en este punto que está acá yo estoy consumiendo todo del bien Y y nada de X, y en este punto que está acá estoy consumiendo todo del bien X y nada de Y. Entonces, siempre que ustedes les den una Cobb-Douglas, siempre cuando lleguen al final del ejercicio, tienen que tener cantidades positivas de ambos bienes. La canasta tiene que tener sí o sí cantidades de ambos bienes. Nunca puede darle una canasta que tenga 0 de un bien y 100 del otro, o 100 de este y 0 del otro. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro desde ahora. Una Cobb-Douglas siempre me tiene que dar una solución interior, o sea, una solución de acá, una canasta que va a tener bienes de Y y bienes de X. ¿Sí? Bueno, según la teoría, para calcular el equilibrio del consumidor, entonces, yo tengo que hallar este punto A famoso, que es donde la pendiente de esta curva de indiferencia se iguala con la pendiente de la restricción presupuestaria, o sea, esta línea roja. Tengo que hallar ahí en qué sector se hacen tangentes, se tocan, ¿sí? En un único punto, que es el A. Yo tengo que hallar ese punto. Siempre la solución de eficiencia me tiene que dar sobre algún lugar de la línea verde, porque la línea verde representa lo máximo que yo puedo llegar con mi ingreso. Bueno, entonces, ¿cómo hallo ese punto? Bueno, primero que nada, tengo que recordar todos los puntos que me dieron. Me dieron que mi preferencia está dado por esta función Cobb-Douglas, ¿sí? Que es x al cuadrado por y. Me dicen que el precio de x es 1, que el precio de y es 3 y que el ingreso monetario mío es 180. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer ahí? Plantear la famosísima condición de equilibrio del consumidor, que dice esto que está acá. Dice, acá, en el punto A, dice, en el equilibrio, el punto A se dará donde la pendiente de la curva de indiferencia, ¿sí? La línea roja, esta que está acá, dada por la relación marginal de sustitución, se iguala con la pendiente de la restricción presupuestaria o línea verde, ¿sí? Dada por el cociente de precios relativos, precio de X dividido precio de Y. O sea, en el equilibrio se tiene que cumplir esto que está acá. No sé si todos lo ven, ¿sí? Se tiene que cumplir esta condición famosísima, esto, que la utilidad marginal de X dividido la utilidad marginal de Y tiene que ser igual al precio de X dividido el precio de Y. En números, si la utilidad marginal de X es 1 y la utilidad marginal de Y es 1, 1 dividido 1, quiere decir que del otro lado va a tener que haber necesariamente dos numeritos iguales, dado que los dos números, cuando yo los divido, por ejemplo 10 dividido 10, me va a dar 1. O sea que si de este lado me dio 1, de este lado también me tiene que dar 1, porque si no, no se cumpliría la igualdad y por ende no tendrían la misma pendiente las dos funciones. ¿Sí? Entonces, tengo que plantear este ejercicio, ya arranca. Para resolverlo, dicen, bueno, hallar la máxima cantidad que puedo consumir de ambos bienes. Bueno, de entrada, entonces, ya lo que hacen es plantear la condición de equilibrio del consumidor, ¿sí? Que es utilidad marginal de X o utilidad marginal de Y. A esto que está acá, la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de Y, se lo conoce como relación marginal de sustitución, ¿sí? Y el precio de X dividido el precio de Y se lo conoce como razón de precios. Razón porque están dividiendo, ¿no? Entonces, acá les puse todo lo que quiere decir. Entonces, la condición de equilibrio del consumidor es la RMS, ¿sí? Que es la tasa de cambio que tiene que haber entre utilidades marginales de forma de mantenerme en la misma curva de indiferencia, ¿sí? Eso obviamente lo trata Fer en detalle, pero básicamente es, acá lo que hice fue relación marginal de sustitución igual a precio de X sobre precio de Y. ¿Qué es la RMS? La utilidad marginal de X dividido la utilidad marginal de Y. ¿A qué es igual? A precio de X sobre precio de Y, ¿sí? O sea, esto que está acá lo volví a copiar acá. Entonces, ahora, ¿qué es la utilidad marginal de X? ¿Cómo se calcula matemáticamente? Se calcula matemáticamente como la derivada parcial de la función de utilidad con respecto a X, y la utilidad marginal de Y es la derivada parcial de esta función con respecto a la variable Y. Vuelvo a copiar precio de X y precio de Y. ¿Por qué los vuelvo a copiar a precio de X y precio de Y? Porque son dos datos que ya me da el ejercicio, son dos constantes, ¿sí? Parece todo un choclo impresionante, pero al final lo único que tienen que hacer es esta cuenta que está acá, ¿sí? Entonces, la RMS es la utilidad marginal de X dividido la utilidad marginal de Y. ¿Qué es la utilidad marginal? Es la derivada de la función de utilidad con respecto
a X, y la otra, la utilidad marginal de Y, es la derivada de la utilidad con respecto a Y. El precio de X y el precio de Y son dos datos que me da el ejercicio, así que lo único que toca hacer es volver a copiarlo. Entonces, acá, fíjense que me dice 2xy, x al cuadrado. ¿Por qué 2xy? Porque la derivada parcial de la utilidad con respecto a x, este 2 que está acá, ¿no? Que está como potencia, lo bajo, al derivarlo, me va a quedar 2xy. ¿Sí? Y si yo derivo esta función con respecto a y, ahí calculo la utilidad marginal de y. La derivada parcial de esto con respecto a y es x al cuadrado. ¿Sí? Acá simplifico este cuadrado con esta x que está acá, y me va a quedar esto que está acá, ¿sí? Que eso quiere decir que en el punto A, la pendiente de la curva de indiferencia, dada por la expresión 2i dividido x, tiene que ser igual a la pendiente de la restricción presupuestaria, dada por la razón precio de x dividido precio de y. Ahí ya tienen resuelto el ejercicio en un 80%. Ahí ya tienen calculado, ¿sí? La pendiente de la función de utilidad, ¿sí? Es esta, y la pendiente de la curva de indiferencia es esto, y la pendiente de la restricción presupuestaria es esta. ¿Sí? Ahí tienen este famoso punto A. ¿Sí? Esta línea roja representa 2x dividido y, y la línea verde tiene pendiente constante, que es precio de x dividido precio de y. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo resolvemos el ejercicio? Bueno, lo primero que se hace, obviamente, porque ahí tenemos, fíjense que acá, precio de x y precio de y son dos datos que me da el ejercicio, por lo cual son unas constantes, ¿sí? Pero lo que no sé es qué cantidad de y y de x voy a consumir. Eso es lo que quiero averiguar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Lo primero que hacemos es despejar una de las dos incógnitas, en este caso y o x. Yo siempre elijo y porque es la más fácil, ¿sí? Y dice, acá, que si despejo y de esta función, se lo conoce como sendero de expansión del consumo del bien y. ¿Sí? Entonces, lo que hago es despejar y, en este caso, vuelvo a copiar eso acá abajo, 2i dividido de x es igual a precio de x sobre precio de y. Si despejo y, bueno, esta x que está acá pasa multiplicando y este 2 que está acá pasa dividiendo y es esto lo que me queda. ¿Sí? A esto se lo conoce como senda de expansión del bien y. Si yo hubiese despejado el bien x, me quedaría igual, ¿sí? Lo que pasa es que se llamaría senda de expansión del bien x, en ese caso, no del bien y. ¿Sí? Si vos despejas y, se llama senda de expansión del bien y. ¿Por qué se le dice senda de expansión? Porque quiere decir que el bien y, para la senda sobre la cual se va a ir aumentando el consumo del bien y, depende de los precios del bien X, del bien Y y de la cantidad que yo consumo del bien X. ¿Sí? O sea, el consumo de Y depende de los valores que va a tener estas variables que están acá. Eso es algo teórico, pero no importa. Lo que les quiero decir es, acá, una vez que llegaron a esto que es lo más importante, acá despejan una variable. Yo siempre despejo Y, y obviamente si despejé Y, que es esto que obtuve acá en amarillo, bueno, eso se va a llamar senda de expansión del bien en cuestión, en este caso el bien Y. Bueno. Perdón, profe, ¿puedo hacer una pausa ahí? Sí, dime. Una consulta, nosotros tenemos que saberlo eso de memoria para poder hacerlo. ¿Qué es lo que tenés que saber de memoria? Perdón. Toda de la RMS, que era renta de sustitución marginal, ¿puede ser No, algo no, así? no. Relación marginal de sustitución. O sea, Relación relación marginal de sustitución. Claro, Esto todo eso lo tenemos que hacerlo tal cual como lo hace usted para que usted lo dé como válido. Si lo hacemos de otra manera, no sirve. Pero ¿y de qué otra manera lo harías? Eso es lo que, perdón. Y el ingreso se divide por dos, se lo atribuimos a cada uno, a X y a Y, y se divide y te da el número que estamos buscando. No, a ver. Yo depende de lo que te pida. Yo lo entiendo así, desde que lo explicó Lago, lo explicó usted, todo termina en la esencia de la división, digamos. Mira, a ver, no sé cómo lo. A ver, no sé qué. Yo lo deduje de esa manera. A ver, yo les estoy enseñando una forma de hacer el ejercicio, ¿sí? Pero, a ver, obviamente no lo inventé yo, obviamente esto es, créanme que esta teoría tiene decenas de años, ¿sí? Esto es obviamente ya les digo, es como yo le digo, una caricatura, porque imagínense que una persona no se va a poner a hacer un cálculo así, primero que nada no va a consumir dos bienes, segundo, muy difícilmente si consume dos bienes, su relación, su utilidad va a estar representado por una expresión x al cuadrado por y,
Encima, si es X es un número e Y es un número, ese número, si yo lo multiplico, me va a dar un número. Entonces, la utilidad que yo consumo, ¿sí?, de X e Y me va a dar 1000. Entonces vos decís, ¿y qué es 1000? La utilidad que te representa consumir dos bienes, pero a las personas, yo creo que ninguno sabe cuánto le representa consumir un vaso de leche, por ejemplo. O sea, todo esto que están viendo acá es algo muy subjetivo en el sentido de que está construido en base a enormes supuestos, ¿sí? Entonces, obviamente que acá vamos a llegar al final del ejercicio y me va a decir, bueno, ¿cuánto se consume se consume con los precios que me dieron, ¿sí? Y del ingreso monetario voy a terminar consumiendo 120 de X, 20 de Y, y me va a representar 288.000 útiles consumidos también. 288.000 útiles, o sea, amigos, lo que les quiero decir es muy subjetivo todo esto, ¿sí? Desde ya. Pero yo les estoy enseñando una forma de resolver el ejercicio. Por ahí en YouTube habrá gente que es más directa y empieza a reemplazar los numeritos y todo eso. Pero, a ver, pero depende de qué te pidan. Si yo, por ejemplo, en el primer punto, ¿sí?, volvamos al enunciado del ejercicio. El enunciado del ejercicio dice calcular las funciones de demanda de los bienes X e Y. Si yo les pido calcular las funciones de demanda, ustedes lo que tienen que hacer es, paso por paso, lo que yo acabo de hacer, ¿sí?, llegar hasta acá a la senda de expansión. Bueno, ahora les voy a explicar lo que venía. Y van a llegar a esto que está acá, que esto es la función de demanda del bien X, y esto que está acá es la función de demanda del bien Y. Lo segundo que les voy a pedir es obviamente que me digan, bueno, una vez que ya tienen la función de demanda, que es la que está en amarillo, y la segunda función de demanda, que es la que está abajo, bueno, ahora decime, en base al ingreso de la persona y los precios, ahora decime cuánto voy a consumir de cada bien. Bueno, en ese caso van a ser reemplazo, obviamente, en estas dos funciones, los números, y me va a dar 120, 20 y la utilidad, ¿sí? ¿Por qué les pido lo primero que les pido? Porque fíjense, yo acá les estoy pidiendo, en el enunciado, les digo, señores, en el punto A, calculen las funciones de demanda. Bueno, y vamos a hallar esto que está acá, que todavía no terminé de explicarlo, pero bueno, vamos a hallar esto amarillo que está acá. Entonces, vos decís 2/3, ¿sí?, multiplicando 2m dividido 3px. Eso es la función de demanda ordinaria del bien X, y 1m dividido 3pi es la función de demanda ordinaria del bien Y. Obviamente, si vos ya sabés que el ingreso monetario, ¿sí?, es un numerito, y ya sabes que el precio de X es otro numerito, y el precio de otro numerito, lo que hay que hacer es reemplazar acá y listo. Y ya, yo me podía haber ahorrado todo esto. Y no, porque si yo después le cambio y le digo, le meto un inciso C y le diga, bueno, decime qué sucedería ahora si el ingreso tuyo varía y el precio de X varía. Entonces ahí, digamos, ahí sí te das cuenta para qué sirve la función de demanda, ¿sí? Porque la función de demanda, una vez que vos la tenés calculada, vos podés ponerle el valor del ingreso y el precio, los valores que se te ocurra, y acá lo mismo, el valor del ingreso y el precio de ahí que se te ocurra, y vas a ir construyendo, ¿sí?, la curva de demanda de cada bien. En cambio, si ustedes se largan directamente a calcular la cantidad, como es acá, ustedes me van a decir la cantidad que compraría la persona de X e Y, siempre y cuando gane 180, el precio de X sea 1 y el precio de Y sea 3. Pero si yo le cambio estos valores, ¿sí?, este número va a cambiar. Por eso les pido siempre primero, ¿sí?, que calculen la función de demanda, porque la función te va a dar una expresión matemática, ¿sí?, donde m y precio de X, ¿sí?, son datos que te da el ejercicio, pero obviamente yo les di unos datos que después se los puedo cambiar. Les puedo decir, mira, m no es más 180, ahora es 360, y el precio de X no es más 3, es 6. Entonces lo único que tenés que hacer, ¿sí?, es reemplazar acá, ¿sí?, y te va a dar, bueno, si fuera el ingreso 360 en vez de 180 y el precio de X fuera 6 en vez de 3, vos ahí demandarías 120 unidades también, ¿sí?, porque son los mismos números. Pero bueno, por eso les pido siempre que calculen primero la función de demanda ordinaria, ¿sí?, que es lo que estamos haciendo ahora. Y después, con el tema de que tenés que saberlo de memoria, yo no les pido que me expliquen el equilibrio del consumidor. No sé si se entendió lo que estoy queriendo decir. Yo les estoy explicando la teoría para ver hasta dónde, para que tengan idea de lo que estamos haciendo. Pero matemáticamente el ejercicio no tiene, o sea, no hay mucho lugar para el divague. Todos los ejercicios microeconómicos es practicar, ¿sí?, es aprenderse un procedimiento, es una mecánica que hay que hacer, y van a llegar a los resultados si lo aplicaron correctamente, ¿sí? No hay mucho que inventar, ¿no? A lo que quiero decir, vos decís, ¿me lo toca aprender de memoria? No, de memoria no, lo que la resolución del ejercicio no, lo que sí tenés que practicar es, bueno, esto, saber que estás calculando,
Ah, me dio una Cobb-Douglas, entonces quiere decir que la función de utilidad son así, son estas, que son estas curvitas. Entonces tengo que buscar el punto A, que es donde hace tangente la pendiente de la curva de indiferencia con la restricción presupuestaria. Esta curva de indiferencia representa mis gustos y preferencias, ¿sí? Pero esta recta verde representa los precios y el nivel de ingreso que tengo, se lo pone el mercado. Yo tengo que fijar en qué punto coinciden ambas cosas, ¿sí? La pendiente de la curva de indiferencia roja con la pendiente de la restricción presupuestaria, ¿sí? La relación objetiva es la subjetiva. Este punto A, como ya les dije, en una función Cobb-Douglas siempre va a representar un punto, ¿sí? Que si lo proyectas sobre X y sobre Y, me va a dar la cantidad de Y de X que consumo, o sea, va a tener cantidades positivas en dos bienes, ¿sí? No les puede dar una solución de esquina, como en el caso de los bienes complementarios perfectos, ¿sí? Nivel de Bueno, carga, 80%. entonces, y sustitutivos perfectos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Lo que tienen que aprenderse es plantear la condición de equilibrio del consumidor, que es esta, utilidad marginal de X, utilidad marginal de Y, dividido el precio de X, precio de Y. Calcularla, es como está acá, obviamente. Este cálculo, ¿cómo se hace? Más que nada, el del lado izquierdo, bueno, derivando parcialmente con la función de utilidad con respecto a cada variable, ¿sí? De ahí despejan una de las dos variables, en este caso Y, obtienen la senda de expansión del bien Y. Bueno, y ahora sigue, bueno, una vez que tengo la senda de expansión, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer ahora para hallar la función de demanda de cada bien? Bueno, lo que hago es plantear lo que se conoce como restricción presupuestaria, ¿sí? Mi ingreso, M, monetario, M, eh, tiene que ser igual al gasto en el bien Y más el gasto en el bien X. Bueno, ¿cuánto voy a gastar del bien X? Y bueno, el precio de X por la cantidad de X me va a dar la cantidad que gasto en el bien X, y el precio de Y multiplicado por la cantidad que consumo el bien Y me va a dar el gasto en Y. Si acá es 180 y acá es 180, mi ingreso monetario será 360, ¿sí? Si el gasto en el bien Y es 90 y en este es 90, mi ingreso monetario será 90, ¿sí? Mi gasto monetario. Entonces, una vez que tengo planteada la restricción presupuestaria, que es esta, precio de X por X más precio de Y por Y, acá Y, fíjense que yo les puse en rojo, y en acá adentro tengo que meter esto que está acá, que es la senda de expansión, ¿sí? Y eso es lo que he hecho acá. Precio de X por X más precio de Y, y en este caso, en vez de poner Y, porque no sé la cantidad del bien Y que voy a consumir, pero sí sé cuál es su senda de expansión, que es esto que está acá. Bueno, a partir de ahí lo que hago es matemática pura. Precio de Y lo meto acá adentro, lo distribuyo, ¿sí? Me va a quedar precio de X por X más un medio de precio de X por X, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá simplifiqué este precio de Y que está acá con este precio de Y que está acá. Esto en el video está explicado, ¿sí? Precio de X más un medio de precio de X sería como sumar 1 más un medio. Te va a quedar 3 medios de precio de X, 3 medios de X por precio de X. Bueno, y acá que tengo que despejar, obviamente, X, porque es la variable que yo quiero buscar. Este precio que está acá, que está dividiendo, lo paso, porque está multiplicando, lo paso dividiendo, ¿sí? Este 2 que está acá lo paso para el otro lado, o sea, paso multiplicando y dividiendo todo, lo que quiero es dejar sola la X, y ahí me va a quedar que la función de demanda ordinaria del bien X es esta. Quiere decir que, fíjense que la cantidad que yo voy a comprar, XD, quiere decir cantidad demandada del bien X, ¿sí? Depende de mi nivel de ingreso, ¿sí? Y del precio del bien X. Fíjense que acá yo les había dicho de entrada que las funciones Cobb-Douglas representaban bienes indiferentes. Bueno, ¿y cómo se dan cuenta? Ya empiezan a verse dando cuenta que son bienes indiferentes. Y porque fíjate que la cantidad demandada del bien X me quedó expresada solamente en función de lo que gano, mi nivel de ingreso, M, y el precio de X, o sea, el precio de mi propio bien. Si X fuera Coca-Cola, acá sería la cantidad de demanda de Coca-Cola va a depender de mi nivel de ingreso y del precio de la Coca-Cola, ¿sí? No me quedó precio de Y acá, porque si estaría el precio de Y acá, quiere decir que la demanda de X dependería también del precio de Y, que sería un bien ajeno, en este caso Pepsi, póngale. Pero ahí no me quedó precio de Y, me quedó solamente mi propio precio. Entonces ahí ya se dan cuenta de que la función de demanda ordinaria del bien X, ¿sí? O sea, la cantidad que voy a comprar de X depende de mi nivel de ingreso y del precio del propio bien, de ninguna otra cosa. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Me están siguiendo o...? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, una vez que hallada la función de demanda ordinaria, ¿sí? Del bien X, lo que tengo que hacer es reemplazar esto que está acá, 12M dividido 3 precios de X, lo que tengo que hacer es reemplazarlo nuevamente dentro del sendero de expansión. El sendero de expansión lo he calculado, acá, ¿sí? La senda de expansión es esta. Esta X que está acá, lo reemplazo
por 2m sobre 3 precio de x, o sea, por esto que está acá. Entonces esto que está acá, esta x, la voy a reemplazar por esto que está acá, 2m sobre 3 precio de x. Nuevamente, simplifico el 3 precio de x con este que está acá, este lo multiplico por este lo multiplico, simplifico, ¿no? Y me va a quedar que la función de demanda ordinaria del bien y es 1, o sería m, dividido 3 precio de i. O sea, el bien i, esto que está acá, la i, la cantidad demandada del bien i, va a depender de mi nivel de ingreso y del precio del propio bien. Si i fuera Pepsi, la cantidad que yo voy a comprar de Pepsi depende del precio de la Pepsi y de lo que gano, ¿sí? Bueno, ahí ya tienen calculadas las funciones de demanda ordinaria de ambos bienes. Y para saber, dado los datos que me dieron en el ejercicio de entrada, me dicen, mirá, ¿cuánto va a comprar Pedro de cada uno de estos bienes de forma tal de maximizar su utilidad? Bueno, lo que tienen que hacer es copiar las dos funciones de demanda acá abajo, ¿sí? Y reemplazan los datos, ¿sí? M, este que está acá, lo reemplazan por 180 y el precio del bien lo reemplazan por el precio respectivo. Y bueno, hacen la cuantita con la calculadora y le va a dar 120 unidades de 1, de X, va a consumir 20 unidades de Y, y obviamente, como me dicen que la función de utilidad de Pedro está representada por X al cuadrado por Y, entonces este valor de X y este valor de Y lo reemplazo por los valores que calculé recién, 120 y 20, entonces 120 al cuadrado por 20 me va a dar 288.000 útiles, ¿sí? Entonces, cuando van al grafiquito, ahí está, el grafiquito me va a decir, bueno, el grafiquito del cual partió Carlos, que me dijo que en el punto A yo tenía que hallaba el equilibrio del consumidor, porque es igual a la pendiente de la curva de indiferencia más alta a la que puedo llegar, con la restricción presupuestaria mía verde, esa que está ahí. Sí, bueno, en ese punto yo voy a consumir 20 unidades del bien Y, 120 unidades del bien X, y esta curva de utilidad, ¿sí? Cuando yo consumo 120 de uno y 20 del otro, esa canasta, la canasta A, me va a representar 288.000 útiles, ¿sí? Esta es la solución al ejercicio. No hay mucho más que hacerlo, está explicado el video incluso, ¿sí? Pero acá les gusto. A las escalas de los gráficos no le damos mucha importancia, hacemos tipo eso nomás. Que tengo No, problemas con... no. A ver, no le voy a pedir una regla, como dice la hoja milimetrada que yo usaba cuando era niño, ¿no? No soy tan joven ya, pero tampoco soy ya una criatura. Pero lo que voy, no, pero sí me tienen que saber poner los números, chicos. Si yo, a ver, desde ya, si yo les digo que en el equilibrio hay 120 de 1 de X y 20 de Y, jamás me pongan la X acá ni la Y acá. O sea, no se equivoquen de eso, porque se tiene que saber a esta altura que este es el eje de las Y, este es el eje de las X, entonces la cantidad de X acá, la cantidad de Y acá, ¿sí? Entiendo que están bajo presión, que están viendo todo esto, pero por eso les digo, y les voy a decir desde ahora, se los dije la clase pasada, practiquen. Porque si esto se lo ponen a ver el fin de semana anterior al examen, y algún superdotado hay siempre, pero en esto, los ejercicios económicos, no hay mucho lugar al divague. Uno no se puede sentar ahí a ver qué hago, no. Si esto no lo practicaste, no te sale. Créanme que si esto lo practican, les tiene que salir porque es una mecánica la que van a aprender. Y todos los ejercicios estos con controlarlas se resuelven igual. Lo que pasa es que ustedes lo que tienen que ver bien es qué les estoy pidiendo. Si yo les pedí de entrada que les diga qué cantidad de consumir, bueno, ahí está el dato. Pero si yo les pido las funciones de demanda, primero tienen que calcular esto, ¿sí? En realidad, para llegar a 120, 20 y 288.000 útiles, seguro que primero tienen que analizar la función de demanda ordinaria, porque si no, ¿dónde van a reemplazar los valores que yo les di? ¿Sí? Profe, Sí. ¿sabe por qué yo le pregunté por si se puede usar otro método? Porque con el profe Lagos hablamos de los métodos de investigación económica. Y estaba el método de deducción, o sea, si deducís bien, se supone que el resultado está bien, pero evidentemente a usted lo que le interesa es que nosotros lo resolvamos de esta manera solamente. No hay otra manera. Por eso le explico, por eso mi duda. No, a ver, yo no les puedo corregir algo que yo no les enseñé, eso se sabe. Yo no digo que ustedes no sean superdotados y que sepan más que el profe, porque yo creo que cualquier mortal que sabe un poco de economía sabe más que yo. Me refiero a
los economistas, ¿no? Los grandes popes. Pero yo les puedo corregir solamente de la forma que se los enseño. Y si a ustedes me dicen, mire, profe, yo descubrí otro método, perfecto, publicaron un paper y ganaste un premio Nobel. Yo te felicito y de hecho, después cuando salgan los manuales, lo aprendo y lo enseño. Pero si ustedes me están poniendo algo y encima, o sea, ¿qué les quiero decir con esto? Yo les puedo corregir solamente lo que les enseño. O que lo que trato de enseñar. Si ustedes lo resuelven de otra forma, ¿sí? Y está mal, está mal. Y si está bien el resultado, pero de la forma, obviamente, que llegaron ahí fue de pura casualidad, también va a estar mal. En cambio, si ustedes el ejercicio lo hacen de la forma que yo se los enseñé, y no dieron con 120, 20 y 288.000, dieron con números parecidos porque se equivocaron en un paso, qué sé yo, no les voy a poner que está mal el ejercicio. Voy a fijarme en dónde fallaron y le voy a poner una puntuación, ¿sí? Que no va a ser ni 0 ni 10, va a ser, no sé, 4 o 5, porque decís, bueno, un pasaje de término se equivocó, ¿sí? Pero ojo con eso los métodos de investigación, porque Fernando lo que está hablando es de la teoría económica. Acá en matemáticas no hay mucho que inventar, ¿sí? Por eso después voy a hablar con Fernando a ver qué les dijo, a ver si hay una confusión o no, pero lo que quiero decir es, si ustedes lo quieren hacer de otra forma... No, yo le pregunto porque yo empecé, digo, como yo deduje algo y me doy cuenta que la esencia del ejercicio va por ese lado, por eso le pregunté si usted acepta otro... Yo te digo, vos podés ser un alumno muy rápido y está perfecto que sea así, ¿entendés? Pero ya les digo, yo de hecho se lo digo a mis alumnos, hay gente que, yo sé que hay casos de gente que mentalmente resuelve y ya antes y ya saca la cuenta con la calculadora y dice va a dar tanto. Está perfecto, pero lo tienen que demostrar en el papel. Porque si la persona me puso abajo el ejercicio, me puso la respuesta, pero no me demostró cómo lo hizo, y lo primero que voy a pensar es que se copió. Lamentablemente el mundo es así. No, tienen que demostrarme que, a ver, por ahí ojalá todos tuviéramos a cabeza si nos damos cuenta en un segundo la respuesta. Perfecto. Pero ojo con eso, porque si vos decís, ya le pongo las cantidades. El 120, 20 y tanto, qué sé yo. Bueno, está perfecto, las respuestas son correctas, pero vos tenés que demostrarme cómo llegaste. Porque si vos esto lo utilizaste utilizando números complejos, y una que el profe no los entiende, porque yo un número complejo no vi, yo de la carrera de matemáticas, ¿sí? Pero bueno, o trigonometría, bueno, explícamelo como lo hiciste, porque la verdad que estaría bueno saberlo, pero yo se lo estoy explicando de la forma más simple que puedo, ¿sí? Y si vos te diste cuenta de algo que viene, está perfecto, porque esa es la idea, que ustedes se den cuenta qué paso viene, pero no, por favor les pido, justifiquen bien todas sus respuestas, ¿sí? Hagan la senda de expansión, todo lo que hicimos recién, háganlo, ¿sí? Por ahí no les voy a pedir que me escriban paso por paso lo que hicieron. De hecho, habrán visto la resolución en el canal, yo estoy resolviendo ahí en papel y lápiz, y fíjense que me habrá llevado 2 carillas llegar al ejercicio entero. No tienen que explicarme paso por paso lo que hicieron. Si les da el tiempo, bueno, pero no hace falta tampoco demasiada explicación, ¿sí? Pero el ejercicio, así como lo estoy explicando, es mecánico, ¿sí? Si alguno me dice, mire, profe, yo me lo aprendí de otra forma porque lo hice, ¿no?, con otro profesor y qué sé yo, bueno, no, traten de hacerlo de la forma que yo se los enseño, ¿sí? Porque he tenido un caso alguna otra vez que alguien me ha presentado una resolución porque la encontró en un canal de YouTube. Lo primero que le digo es, ¿por qué no me preguntaste a mí? Porque si yo no entiendo de la forma que lo resolviste, no te puedo decir si está bien o mal, por más que el número esté bien, ¿sí? No sé si eso contesta tu pregunta, pero sí. Y segundo... No, está bien que lo aclare, profe, porque así empezamos a practicar desde como usted lo hace y ya está, ya sabemos que lo tenemos que hacer así. A ver, miren, el ejercicio está en el canal. Yo tengo que explicarlo porque a mí me lo dicen. Está como va acá, ¿sí? Pero la idea obviamente es que empiecen a practicar desde ahora para que surjan las dudas, porque si no practican no van a surgir dudas y la persona no tiene dudas porque no estudió. Es así. Entonces, empiecen a practicarlo, ¿sí? A ver si les da. Yo les estoy enseñando, créanme que de hecho, hay un método que es para resolver esto es con los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Que se deben haber explicado en matemáticas. No tuve que dejar de usar porque no lo entendía. Y eso que supuestamente lo habían visto en matemáticas, ¿sí? Entonces tuve que ir directamente a plantearlo como si fuera un ejercicio teórico, ¿sí? Plantear la condición de equilibrio del consumidor que está acá, porque fue la forma más fácil que encontré de darlo. O sea, que la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de Y igual al precio de X y precio de Y. Bueno, si eso lo haces con Lagrange, es más complejo y estoy media hora explicando el método que supuestamente lo deben aprender en matemáticas para hallar el mismo resultado de ahora. 120, 20 y 288.000. Entonces, planteamos directamente la condición de equilibrio y empiezan a operar desde ahí y listo.
¿sí? Créanme que esta es la forma más fácil que encontré. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque me putean menos, entiendo, y también me abandonan menos, ¿sí? Porque empiezo con matemática muy compleja y no se entiende, no se entiende, no se entiende, y no es la idea, o sea, que yo venga a luchar con la matemática, yo quiero explicar la economía a ustedes. Entonces, créanme que esta es la forma más simple que encontré, y cuando lo resuelvan, yo les sugiero que lo hagan como yo se lo enseño, porque créanme que no les voy a enseñar nada complejo, ¿sí? Si les quiero complicar la vida, les digo, háganlo con Lagrange y háganlo con esto, y no me sirve a mí eso, porque no van a aprender. Yo lo que quiero que me digan es, mira, Pedro, ¿cuánto consume? 20 de Y, 120 de X, y esa canasta que tiene 20 y 120 le representan 288.000 útiles en el equilibrio. Perfecto, eso quiero que me digan, ¿no? Y que si es una función cocala, como les dije, X al cuadrado por Y, seguramente se tiene que dar en cuenta de entrada que va a tener una solución interior. Quiere decir que va a tener cantidades positivas de un bien u otro. ¿Se cumplió? Sí, porque uno tiene 20, otro tiene 120. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Eso. Créanme que no tengo para complicarle la vida. De hecho, por eso le subo el video, se lo subo resuelto, para que lo tengan. Una vez igual que uno se pone a hacer los ejercicios, es como que quieras o no te lo aprendes de memoria porque son todos iguales prácticamente. Miren, yo hice esta materia en 1998, no me lo olvido más. Pabellón 3, Ciudad Universitaria, ¿sí? Aula 330 creo que era. Y me lo daban con Lagrange, esto. Yo no entendí durante toda la materia qué es lo que estaba haciendo. Simplemente aprendí a derivar, a hacer pasaje de términos, a hacer esto y a llegar a un número que nunca entendí qué era. Créanme que uno aprendía matemática y uno aprendía un procedimiento, que es lo que yo estoy tratando de que este procedimiento que están viendo conmigo ahora tenga un sentido económico, porque eso es lo que veo que se falla. Se les explica matemáticas, se les enseña a razonar como si la economía fuera 2x por 2, pero ¿qué quiere decir la X? ¿Qué quiere decir la Y? ¿Qué quiere decir esto? Eso es lo que yo quiero que interpreten. Obviamente, excelente tu acotación y a lo que voy. La parte que van a tratar de razonar, investigar, todo, es la de Fernando porque es la teoría. La parte mía no hay mucho que razonar. Es así, es una parte mecánica. Por eso les digo que la única forma de probar conmigo, y creo que la más fácil, es practicando, porque yo le doy un ejercicio como este y le cambio los números, no hay otra cosa. No le voy a dar algo para pensar. Para pensar lo van a hacer a Fernando, ¿sí? Hay otros profesores que evalúan dando ejercicios para pensar, ¿sí? Que quieren que piensen y que les digan, y bueno, y obviamente la mayoría no se lo puede hacer porque no es porque no piensen, sino porque uno se entrenó para pensar, ¿sí? De una forma. Yo acá no le estoy enseñando a pensar, le estoy enseñando a ejecutar, ¿sí? Lo que quiero que piensen son los resultados, que dé algo coherente, porque si le dio menos 120 unidades de X y menos 120 unidades de Y, está mal, porque si no, nadie puede consumir cantidades negativas, ¿sí? Eso es lo que quiero que se den cuenta, ¿sí? Sí, y no sé si entendió, chicos. Profe, Dime. ¿este PDF explicativo lo va a subir o está en el Classroom? Porque lo estaba buscando y no lo encuentro. No está en el Classroom porque esto es mío. Lo que yo uso en clase solamente lo subo a pedido de los alumnos. Yo tengo obligación de subir la guía resuelta, no obligación. Yo asumí la obligación de subir las guías resueltas así como lo habrán visto, ¿sí? Si después alguien me dice, ¿puedo ver parte del material que usted subió y están todos de acuerdo, qué sé yo? Lo subo, ¿sí? Pero... Porque, profe, yo vi el video de YouTube de usted Sí. y no explicaba, digamos, la función general, digamos, de la demanda del bien Y y del bien X. Muy bien, acá la O sea, compañía. Muy bien, acá. directamente lo hacía con los números, entonces como usted dijo que en el parcial pedía las funciones de demanda, es como que no sé cómo... Vos hiciste los deberes, exactamente. En el video yo reemplazo directamente acá, que calculo que por eso el otro compañero está diciendo. Yo ya empiezo a reemplazar en precio de X, precio de Y, ya acá, ya empiezo a reemplazar los valores para hacerlo más cortito y listo. ¿Cuál es la diferencia? Me va a dar igual 120, 20 y 288.000 útiles, que es lo que habrán visto. Pero ¿qué pasa? Si yo por algún motivo, en algún momento, ahora, se me ocurre, chicos, como inciso C, porque el C no existe, porque era A y B nada más, le agrego un inciso C. ¿Qué pasaría si ahora el ingreso es 360 y el precio de Y es 6? ¿Qué pasaría? De la forma que yo lo hice en el canal, que era más reducida, más directa, porque tendrían que volver a hacer todo esto y reemplazarlo. En cambio acá, no. Como ya tienen calculada la función de demanda de cada bien, lo único que hacen es reemplazar los valores nuevos y ya le va a dar que en vez de 120 van a consumir los 40, en vez de 20 van a consumir 40 y en vez de 288.000 el doble, ¿sí? Está perfecto. Si lo quieren, lo subo, ¿sí?
Sí, profe, ¿lo puede subir, por favor? ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe, Sí, sí, profe. súbalo Sí, que profe, así por tenemos favor. para guiar. Segundo, a mí me pueden hablar lo que quieran. De hecho, por eso mismo a veces me estiro después de las 9. Yo lo que trato de decirle es lo siguiente. Yo no sé cómo Yo vi suena. los videos de usted, profe, pero me confundía la U con la B. Y después vi que una B de usted lo hizo un poquito con una colita un poquito más larga arriba. Ahí me di cuenta que es una U o es una B. Puede ser, puede ser. Lo que pasa que, bueno, yo ahí ya estaba asumiendo que tenían un poco de teoría y que sabían lo que era una función de utilidad, lo que era un precio y todas esas cosas. De hecho, yo parto diciendo que este es un curso práctico en el canal, ¿viste? Pero bueno, de vez en cuando tengo algún pulgar negativo, ahí me fijo en el canal, que tengo alguno que, bueno, que no dio con lo que él quería, ¿viste? Bueno, la gran mayoría me pone un pulgar arriba, tampoco que lo hago por eso, porque no me dedico a eso. De hecho, lo puse público para evitar tener que publicarlo todos los cuatrimestres, ¿sí? Pero no era la idea. Al principio era un canal privado, escondido, que solamente accedían ustedes, pero después lo puse público. Y bueno, me encontré con mucha gente que le sirvió. Pero desde ya, obviamente, que yo ahí trato, como todo youtuber, trato de un poquito decirles algo. No, obviamente acá tengo la clase para hacer más largo. De hecho, ya me estoy estirando un poco y no sé si voy a terminar. Pero practiquen esto, no se compliquen. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo no traiciono. Yo lo único que les pido es que me hagan un ejercicio bien, o por lo menos lo planteen. El cuatrimestre pasado tuve una chica que me resolvió un ejercicio de una forma distinta a la cual yo se lo di. Estaba correcto, y yo entendí la resolución. Y le puse que estaba bien. Pero les advertí después a los demás, porque después venía a recuperar todo, y le dije, sé que ustedes se lo estuvieron pasando, le digo a ustedes, bueno, si no se entiende algo, me dicen y lo vuelvo a explicar o busco una forma alternativa de explicarlo más fácil. Pero ojo con esto, porque si ustedes se largan a hacerlo de una forma que yo no enseñé, si les dio correcto, bueno, vemos, lo hablo con Fernando, pero Fernando también se va a enojar, me va a decir, vos lo explicaste así, no, entonces ponelo incorrecto. Pero antes de entrar en un problema como ese, bueno, me dicen, profe, así sabe que no lo entendí, así te lo explico de nuevo. O te mando un mail, o luego hago un video, si puede. ¿Sí? Pero créanme que les puse los ejercicios, digamos, más, no sé si simple, pero que dicen, de hecho hay cátedras que el ejercicio anterior lo dividen en 4 ejercicios. Yo en cambio te lo dividí en uno solo. ¿Sí? Con uno solo ya aprendieron Cobb-Douglas. Bueno, en el caso este, del ejercicio 2, me dicen, fíjense, la utilidad de Eugenio también consume 2 bienes, X e Y, no importa qué vienen, pero bueno. Y dice, la función de él está representada por, fíjense, la utilidad de X por Y, dice mínimo X3Y. Esta ya no es Cobb-Douglas. ¿Sí? Eso es lo primero que tienen que mirar, qué tipo de función de utilidad tiene, y en base a eso van a saber la respuesta, o por lo menos cómo proceder. Porque si se aprenden la resolución de memoria Cobb-Douglas, van a aplicar la resolución de Cobb-Douglas de recién acá y está mal. Lo primero que se tiene que fijar es qué tipo de funciones son. Como dice, mínimo de X por 3 por Y, dice, se sabe que el precio de X es 2, el precio de Y es 1, y Eugenio posee a su vez un ingreso monetario de 140 unidades monetarias. ¿Sí? O sea, siempre me van a dar la función de utilidad, siempre me van a dar los precios de los bienes y la cantidad de guita que gano. Dice, se le pide calcular las cantidades de X e Y que maximizan la utilidad de Eugenio, dadas sus preferencias, los precios y el ingreso monetario. Bueno, este es el más fácil para mí de resolver. Lo difícil es darse cuenta al principio qué tipo de bienes son. Ahí les puse la teoría. Por eso, si los voy a subir, no lo leo tanto, les doy la idea. El que vio el ejercicio en el canal habrá visto que la resolución es rapidita, pero acá la clave es darse cuenta de esto. Dice, 2 bienes. Cuando a vos te dan una función de utilidad de este tipo, mínimo x3 por y, o mínimo x4 por y, o mínimo 2x3 por y, lo que se queda, pero cada vez que diga la palabra mínimo acá, quiere decir que está representando bienes que son del tipo complementarios perfectos. ¿Qué quiere decir que son complementarios perfectos? Que son 2 bienes que se consumen siempre juntos. Ejemplo, el típico, zapato izquierdo, zapato derecho. ¿Sí? Habrá algunos que quieran dar patas de un lado, bueno, está bien. Porque, no sé, si fuiste a la cancha. Carbón asado. Sí, no, he visto algunos de la cancha, los recitales que salen, viste, que no sé, en la cancha que se calienta con alguno y le revolea con la zapatilla y después anda descanso, de un lado. Bueno, está bien. Pero supuestamente son complementarios perfectos. Entonces las curvas de indiferencia ya no son como esta curvita que vimos hace un rato suavecita que viene cayendo, no. Tienen un ángulo recto entre 90 grados o L. ¿Y qué quiere decir eso? Que representa el consumo de un bien en proporción fija. Un zapato izquierdo, un zapato derecho. ¿Sí? Entonces, la solución, fíjense que acá, en la función Cobb-Douglas, acá yo tengo, por ejemplo, una solución, pero podría tener una solución acá,
acá, acá, acá. Me dio acá porque esta es la curva de indiferencia que llegué, a la de 288.000. Pero por ahí hay una acá arriba de 287.000 o 289.000. Bueno, entonces por ahí llegaba. Pero la función esta, de la curva de indiferencia, la que representa la preferencia caudal, fíjense que es esta cosa negra que está acá, en el caso de los bienes complementarios perfectos, no es así, es de esta forma, es roja. Entonces, esta roja que está acá, tiene un ángulo recto, ¿sí? Y va a haber una única solución que está acá. Vamos a verlo, me voy a adelantar. Ahí está la solución. ¿Ves? Hay una única solución posible. En este caso va a tener 60 de X y 20 de Y. ¿Sí? En el único lugar donde es tangente la pendiente de esta curva de indiferencia es con esta restricción presupuestaria, donde se iguala nuevamente la pendiente de uno con la pendiente de otro, es acá. Hay un solo punto único donde va a haber tangencia. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean que tienen una función de utilidad de este tipo, mínimo X 3 por Y, ya saben que la función que la curva de indiferencia va a ser un ángulo recto, ¿sí? La que vimos recién. ¿Y qué representa eso? Dos bienes complementarios perfectos, dos bienes que se consumen juntos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá le puse en rojo. Acá está la clave para resolver esto, por eso lo puse en rojo. Si Eugenio consume, por ejemplo, ¿no? 3 cucharadas de azúcar con una taza de café, porque vieron que hay gente así, que dice, no, mi café tiene que tener, un café tiene que tener 3 cucharadas de azúcar. Si tiene más, es muy dulce, si tiene menos, es amargo. Entonces, supongamos que la función de utilidad de Eugenio, ¿sí? Dijimos que está representado por mínimo X por Y, X3Y. Bueno, ustedes tienen que asumir que X, ¿sí? Es taza de azúcar y 3 es cucharadas perdón, acá sería una taza de café y 3 cucharadas de azúcar. Eso es lo que sería. Fíjense que acá está representado, ¿sí? Mínimo 1A, 3C. O que lo que es lo mismo, un azúcar, 3 tazas de café. Acá está la clave para que se den cuenta, porque a veces me dicen, no es al revés. Sí, es al revés como uno lo entiende. Es decir, si yo consumo una taza de café con 3 cucharadas de azúcar, entonces la clave es el azúcar que está acá, ¿me entienden? Y acá está el café. Bueno, la clave es cambiar los numeritos, ¿sí? Esa es la única cosa que tienen que hacer para resolver esto. El azúcar, ¿sí? ¿Cuántas cucharadas tiene que haber? 3. Bueno, pero ¿cuándo? ¿En cuánto tiene que haber? En una taza. ¿Y el café cuánto tiene que haber? 1. Tiene que haber 3 cucharadas de café. ¿Por qué se pone esto? A ver si me siguieron. Fíjense, a mí me está diciendo que yo tengo que consumir en esta relación una unidad de X tiene que ser igual a 3 de Y. Bueno, entonces, si yo consumo, dice, si yo consumo 3 cucharadas de azúcar, ¿sí? Con una taza de café, entonces la función de utilidad que vos tenés se tiene que representar como el mínimo de una azúcar, 3 café. ¿Por qué? Porque si no, la relación dice que está acá de consumo, ¿sí? Esta que está acá, quiere decir que una es igual a 3C, o lo que es lo mismo, un azúcar es igual a 3 café. ¿Qué quiere decir esto? Si yo consumo 3 cucharadas de azúcar, ¿sí? La A, esta que está acá, se va a reemplazar por un 3. Y si yo consumo una taza de café, esta C que está acá se va a reemplazar por 1. Entonces, 1 por 3 es 3, se va a igualar con 3 por 1, que es 3. Eso es lo que tienen que darse cuenta siempre. Yo acá se los pongo acá. ¿Por qué se los pongo yo? Porque acá en este caso yo ya le di la relación. Le dije que el bien se tiene que consumir X en una proporción mínima de 1 de X, 3 de Y. ¿Qué pasa? Hay veces, Fernando por ahí se le ocurre, que él no le da la relación, no les da la relación de consumo. No le dice mínimo igual a 3X por mínimo de X por 3Y. Les dice, mirá, hay una relación de consumo, ¿sí? Plantéela usted que dice que una persona consume 3 cucharadas de azúcar con una taza de café. Bueno, entonces, lo que tendrían que hacer ustedes entonces es plantearse esto que está acá. Dice, si esta persona consume 3 cucharadas de azúcar con una taza de café, entonces la función de utilidad va a tener que ser así. 1 azúcar, 3 café. ¿Por qué? Porque si yo después
cuando quiero saber si esto se cumple, que esto que está de este lado se iguala con esto, bueno, un azúcar es igual a 3 cafés. ¿Cómo lo sé? Porque si yo consumo 3 cucharadas de azúcar, esta la reemplazo por 3, 3 por 1, 3, y el 3 que está acá, ¿sí? Multiplicando la C de café, bueno, si yo sé que consumo un café, 3 por 1, 3. Entonces me va a dar 3 de un lado y 3 del otro. ¿Qué quiere decir esto? Para que se cumpla esta igualdad, ¿sí? De 1A igual a 3C, yo tengo que plantear bien siempre cuántas cucharadas necesito de uno y de otro, ¿sí? Y fíjense lo siguiente, si yo consumiera 0 unidades de azúcar, o sea, si yo consumo, en vez de 3, consumo 0, esta A que está acá sería 1 por 0, 0. Con lo cual, del otro lado, un 0, si hay de la izquierda de la igualdad hay un 0, del otro lado también tiene que haber un 0. ¿Y eso por qué sucede? Porque si yo no consumo azúcar, como los bienes son complementarios perfectos, no consumo café tampoco. Fíjese, si consumiera 0 unidades de azúcar, la utilidad sería 0 porque obviamente yo quiero consumir siempre cantidad de ambos bienes porque son complementarios, ¿sí? Entonces, como no tengo el café, no tengo azúcar. Y como no tengo azúcar, no tengo café, la utilidad va a ser 0, ¿sí? Entonces, para resolver este ejercicio, yo en este caso ya les di la función de utilidad. Le dice que esté bien, ¿sí? Se consume en una proporción mínima de X 3 por Y. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer entonces? Plantear esto que está acá. Me dice, dado que estos dos bienes, Eugenio los consume en proporciones fijas, a razón de una taza de café con 3 cucharadas de azúcar, bueno, su función de utilidad se expresará así, ¿sí? Entonces, X 3 por Y, donde X es azúcar e Y es café. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve matemáticamente? ¿Cómo sé que va a consumir de cada uno? Bueno, este ejercicio lo único difícil es la parte teórica, es justificar por qué tiene esta forma. La resolución matemática es bastante simple. Si yo sé que la relación de consumo, ¿sí? Yo voy a consumir un mínimo que va a contener una unidad de X y 3 unidades de Y, bueno, entonces yo ya sé que una unidad de X se iguala a 3Y. ¿Sí? Esto que está acá, esto, X, 3 por Y, lo pongo acá abajo igualado, porque yo ya sé que la persona que coma va a consumir azúcar, ¿sí? Con café en la misma proporción, ¿sí? De este lado es un 3, entonces de este lado va a tener que haber un 3 también, ¿sí? Entonces, esta es la relación de consumo de los bienes complementarios perfectos. Y ya no tengo que hacer nada más que meterlo en la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria es siempre la misma. M es igual a 3 precio de X por X más precio de Y por Y. Si yo ya sé que X es igual a 3Y, porque me lo dice la función de utilidad, entonces este 3Y lo reemplazo acá, donde dice X, porque yo sé que X es igual a 3Y. Entonces esta X que está acá lo reemplazo por 3Y. Ahí empiezo a operar matemáticamente, pum, pum, pum. Bueno, no tengo que hacer mucho más. Acá lo que puedo hacer es sacar, acá lo que hice fue sacar factor común la Y, entonces me queda que la Y está multiplicando 3 precios de X más 3 precios de Y. Bueno, y obviamente como yo busco conocer qué cantidad del bien Y se consumirá, entonces lo que hago es dejar sola la Y, esto que está acá lo paso dividiendo y me queda esto que dice función de demanda ordinaria del bien Y. Y el bien Y es un bien complementario perfecto, chicos. Fíjense que la función de demanda del bien Y dice que es igual a M, que es el nivel de ingreso, dividido 3 precios de X más 3 precios de Y. Fíjense que en el caso del ejercicio anterior, la función de demanda ordinaria me quedaba solamente expresado. El de X me quedaba en función del precio de X y el de Y me quedaba en función del precio de Y. Ahora, como los bienes son complementarios, porque los co-grandes no tienen relación, pero estos sí tienen relación porque son complementarios, fíjense que la función de demanda ordinaria sí me quedó expresada en términos de los precios de los dos bienes. ¿Por qué? Porque son dos bienes que se consumen juntos. Si yo voy a consumir café, tengo que consumir también azúcar, ¿sí? Por eso se considera el precio de ambos bienes, ¿sí? Obviamente acá, después dice, bueno, una vez obtenida la función de demanda ordinaria del bien Y, ¿cómo hago para obtener la de X? Bueno, lo reemplazo nuevamente en la relación de cambio. Si yo sé que X es igual a 3Y, ya averigüé cuánto vale Y, que es todo esto que está acá. Bueno, lo pongo acá adentro, ¿sí? X es igual a 3Y, Y es igual a todo esto. Bueno, lo que hago es sencillamente meter el 3 acá adentro, ¿sí? Y ya que me queda que la función de demanda ordinaria del bien X, ¿sí? Que también es complementario del bien Y, es esta que está acá. Bueno,
Bueno, para saber cuánto consumo, lo único que hago es reemplazar los valores que me dio el ejercicio, M y precio de X, precio de Y, M y precio de X, precio de Y, y me va a dar que en el equilibrio, esta persona va a consumir 20 unidades del bien Y 60 unidades del bien X. Fíjense, para saber que está correcto, porque acá se van a dar cuenta que es correcto, que la función de utilidad, ¿sí? Que representa gráficamente esta curva de este vértice con ángulo recto, ¿sí? Dice que esta persona consume en una proporción mínima 1 de X, 3 por Y. Si yo sé que X, ¿sí? Lo he averiguado, es 60, y yo sé que Y es 20, ¿sí? 3 por 20 me da 60. Entonces se cumple que esta persona, acá en el equilibrio, la utilidad de consumir 60, ¿sí? de café es igual a la utilidad 60 de consumir 3 cucharadas de azúcar, ¿sí? Entonces, en el equilibrio, esta persona consume 60 cucharadas de azúcar con 20 cucharadas de café, ¿sí? Y le representa la utilidad, ¿sí? 60 de uno y 60 de otro, ¿sí? Entonces, fíjense que matemáticamente, por ahí no, por ahí se perdió en la aplicación teórica, pero a mí me parece como que este ejercicio, de hecho, es eso. A veces lo suelo tomar en los recuperatorios porque me doy cuenta en un segundo de estudiar, ¿sí? Toda esta explicación teórica obviamente ya la tienen que saber, o se la ha explicado Fernando, pero resolverlo matemáticamente es decir, me dijo que son dos bienes que se consumen en una proporción mínima de X, 3 por Y. Entonces, ¿qué quiere decir? Que X es igual a 3 por Y. Listo, esto que está acá ya lo meto en la restricción presupuestaria, obtengo la función de demanda de un bien, después obtengo la del otro y calculo las cantidades. Matemáticamente es re simple de hacerlo, lo más difícil de darse cuenta es qué tipo de bienes son y cómo se arma la función de utilidad. Yo lo que intenté acá es explicarle en este coso rojo, en este párrafo rojo, es qué quiere decir esto de mínimo 3X, mínimo X 3 por Y, ¿sí? Quiere decir que son bienes que se consumen juntos y que a veces dice, mira, una taza de café, 3 cucharadas de azúcar. No, es al revés. Es cucharadas de azúcar y cucharadas de café, ¿sí? Pero ¿por qué se invierten los números? Para que cuando vos hagas la cuenta, al final del ejercicio, te termine dando la misma utilidad de un bien para la misma utilidad del otro bien, ¿sí? ¿Me siguieron? Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué le pone el asterisco? Porque hasta ahora siempre vi que le ponen un apóstrofe, pero es para representar a X' o Y'. Pero ¿por qué le Claro, pone lo que es este apóstrofe que está acá, lo no, pone. no el asterisco, con un asterisco vi que le pone ahí, en esa fórmula? Este que está acá. Sí, sí. Bueno, ahí es. Está muy buena tu observación, sí. Supuestamente, acá quiere decir que este asterisco lo que quiere decir que vos estás hallando el nivel de utilidad, ¿sí? Ya con los datos calculados. No estás hallando, porque recuerden que esto es un mar de curvas de diferencia, como lo habrán visto Fernando, hay millones de L's. Lo que pasa es que la L a la cual nosotros vamos a llegar, que es L estrella, es la que me importa a mí, va a tener, o sea, la utilidad estrella, es la que yo voy a calcular, la más importante, tiene la cantidad de X que yo he calculado acá, con la cantidad de Y que yo he calculado acá. Eso es lo que quiere decir. Quiere decir que vos estás utilizando las cantidades que vos has calculado. Fíjense que, o mejor dicho, lo que son las cantidades eficientes, ¿sí? Acá está, fíjense, Y estrella, X estrella, que es lo que está acá. Y la U, la utilidad, digamos, que vas a obtener consumiendo esa canasta, que tiene 20 tazas de café, 60 cucharadas de azúcar, bueno, te va a representar 60 y 60 útiles cada uno, ¿sí? Eso quiere decir el apóstrofe. El asterisco lo que quiere decir es que vos estás calculando la cantidad que es la solución, ¿sí? Listo, Bueno, profe. vamos a terminar de ver Acá, en las Cobb-Douglas eran bienes indiferentes, eran X por Y. En las anteriores vimos que eran bienes complementarios y eran mínimo X 3Y. En cambio acá a Lino le dicen que él consume dos bienes de esta forma, X más 3 por Y. ¿Sí? Me dan el precio de X, el precio de Y, y me dan el nivel de ingreso. Me dice calcular las cantidades que Lino consume de ambos bienes. Bueno, estas formas, así, cuando son X más algo, ¿sí? O mejor dicho, X más Y, X por Y es Cobb-Douglas. Mínimo X por Y
son bienes complementarios perfectos. Y recuerden que las Cobb-Douglas son bienes indiferentes. Las Cobb-Douglas son para bienes indiferentes. Las que vimos recién son para bienes complementarios, que se consumen en proporciones fijas. En cambio, cuando es X más Y, estos representan bienes que son sustitutos perfectos, ¿sí? Son bienes que, si aumenta uno de precio, como son sustitutos perfectos, vos vas a comprar el otro, porque supuestamente al ser sustitutos perfectos te da la misma satisfacción. O sea, yo tenía un profesor, por ejemplo, con el que trabajaba, que me decía, voy al mercado y compro Pepsi, y si está más barato Coca, llevo Coca. Para mí es un sustituto perfecto, porque para mí es lo mismo, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, ¿qué quiere decir uno? Que para él, si uno aumenta el precio, compra 0 de ese, del que se encareció, y compra todo del otro. Eso es lo que quiere decir que son sustitutivos perfectos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Plantear la solución. ¿Cómo saben para plantear la solución? Bueno, la solución lo que tiene que hacer es, primero que nada, se fijan la relación marginal de sustitución de ambos bienes, ¿sí? Ya sabíamos que la relación marginal de sustitución es la utilidad marginal de X o la utilidad marginal de Y, ¿sí? La utilidad marginal de X es la derivada de la función de utilidad con respecto a X, y la derivada con respecto a Y es la utilidad marginal de Y, ¿sí? Precio de X, precio de Y me lo da el ejercicio. Bueno, fíjense. Si la función de utilidad del lino es X más 3Y, la utilidad marginal de X, ¿sí?, es la derivada de esto con respecto a X, es 1. Y la utilidad marginal de Y, que es la derivada de esto con respecto a Y, es 3. Esto tiene que ser igual, ¿sí?, a precio de X sobre precio de Y, porque es lo que me dice la condición de equilibrio del consumidor. A mí, el ejercicio me dio los datos y me dice que el precio de X es igual a precio de Y. Si yo reemplazo precio de X por 1 y precio de Y por 4, entonces tengo que un tercio tiene que ser igual a precio de X sobre precio de Y. Un tercio, o lo que es lo mismo, 0,33 periódico, porque 1 dividido 3 me va a dar eso, no me da igual a 1 dividido 4, que es 0,25. Entonces acá fíjense que, de hecho me da que 0,33 es mayor que 0,25. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para estos bienes, cuando la función de utilidad tenemos que 3 de X, X más 3 por Y, representa bienes sustitutivos perfectos, la relación marginal de sustitución, ¿sí?, la famosa, la que aprendimos en el primer ejercicio y usamos también en el segundo, no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? No se cumple porque son dos bienes sustitutivos perfectos. No va a tener nunca una solución interior, una solución que va a tener cantidad de ambos bienes. Vas a comprar o todo de uno o todo del otro. Eso quiere decir cuando ustedes reciben una función de utilidad de como esta que recibió Lino. Ustedes consumen X e Y. ¿Pero cuál van a consumir? Y van a consumir siempre el más barato. Nunca van a consumir cantidades de ambos bienes, ¿sí? Si plantean la condición de equilibrio del consumidor, que hicimos para las Cobb-Douglas, me va a dar que, fíjense que la pendiente de uno es mayor que la pendiente del otro. Quiere decir que en ningún momento se van a igualar, no se va a cumplir esta razón, que las pendientes de la función de la curva de indiferencia se iguala con la de la fracción, no se cumple, ¿sí? Fíjense que acá se rompió esta condición. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener nunca una solución, ¿sí?, como la que teníamos en el primer ejercicio, que tiene una solución interior, o sea que va a tener cantidades de X y cantidades de Y. Va a tener una solución de esquina. ¿Qué quiere decir una solución de esquina? Que si el bien Y, por ejemplo, es muchísimo más barato, ¿sí?, vas a consumir todo el bien Y. Si el bien X es el más barato, vas a consumir todo el bien X y nada del bien Y. Y si los precios son iguales, vas a tener infinitas combinaciones. Podés consumir todo de Y, todo de X, o combinaciones de ambos si querés, sí, eso está claro. Pero ¿eso por qué? Porque los precios son iguales. Pero como los precios son distintos, ¿sí?, y los bienes son sustitutivos perfectos, entonces, si vos ya está al mercado y para vos la Coca y Pepsi son sustitutivos perfectos, ¿cuál está más barata? La Pepsi. Compro todo Pepsi, ¿sí?, en este caso Y sería Pepsi, ¿sí?, acá compraría todo Pepsi y nada de Coca. Si Coca estaría más barata, compraría todo Coca y nada de Pepsi. Y si están en el mismo precio, y bueno, o llevo lo mismo de cada uno, o llevo todo de uno, o llevo todo de otro, o lo que quieras. Pero esto es lo que sucede cuando vos tenés bienes que son sustitutivos perfectos. Las curvas de indiferencia son rectas, las rectas rojas esta que está acá, ¿sí? Y que obviamente, como son sustitutivos perfectos, ¿sí?,
y las curvas de indiferencia son rectas, entonces sí o sí siempre voy a tener una solución de esquina. Acá en este caso sí, voy a tener todo de un bien y nada del otro. Siempre, ¿cuál voy a comprar más? Y voy a comprar más el más barato, ¿sí? ¿Cómo lo pruebo esto? Bueno, el tema es así. Lo que tienen que hacer ustedes es fijarse lo siguiente, ¿sí? Yo lo que haría por lo menos sería, lo explico en el canal igualmente. Fíjense, ya hemos calculado acá la condición de equilibrio del consumidor. La condición de equilibrio del consumidor me dice que las pendientes de la restricción de la función de la curva roja, esta que está acá, se tiene que igualar en el equilibrio con la de la curva o recta verde, ¿sí? Bueno, hago la cuenta y me doy cuenta que, fíjate que la pendiente de la función de utilidad o de la curva de indiferencia, ¿sí?, es mayor que a la de la restricción presupuestaria. Entonces ustedes se fijan acá, ¿en qué caso estoy? Estoy en el caso 1, fíjense, donde la pendiente de la restricción presupuestaria es mayor, porque fíjense que, ¿cómo se dan cuenta que es mayor? Porque es más vertical. En este caso, la restricción presupuestaria es más vertical que la de la función de utilidad de los bienes. Entonces, acá tenemos solución y no, porque acá me está haciendo al revés. O sea, lo que me está diciendo es que la pendiente de la función de utilidad es mayor que la de la restricción presupuestaria, o lo que es lo mismo que la de los bienes, es mayor, está más empinada, más vertical que la de la restricción presupuestaria. Entonces yo estaría en este caso, que está acá. Fíjense, donde la pendiente 0,33 sí es mayor que 0,25. Entonces quiere decir que yo voy a estar consumiendo todo el bien X en este caso. ¿Y cómo me doy cuenta entonces cuál es la solución? Bueno, ¿cómo hacen esto? Acá yo lo expuesto. Dado que la pendiente de la curva de indiferencia, ¿sí?, dada por la relación marginal de sustitución, es 0,33, ¿sí?, es un número mayor que la pendiente de la restricción presupuestaria, o sea, que el cociente de precios, 1 dividido 4 me va a dar 0,25. Como 0,33 es mayor que 0,25, quiere decir que la pendiente de la curva de indiferencia es mayor que la de la restricción presupuestaria. Entonces yo me fijo en los tres casos que tengo y me digo, la roja, que es la de la curva de indiferencia, es mayor que la del mercado, la restricción presupuestaria. Entonces estoy en el caso 2, ¿sí? Bueno, entonces, quiere decir que entonces estamos en el caso 2, entonces ahí tengo una solución exclusivamente de esquina que dice que solamente voy a consumir el bien X. ¿Y por qué voy a consumir el bien X? Porque fíjense que de entrada ya me daba el dato del ejercicio, que me dice que el bien X vale 1 unidad monetaria y el bien Y vale 4. Entonces, como el bien X es más barato que el bien Y, ya se sabe de entrada que voy a consumir todo de X porque es el más barato, porque son sustitutivos perfectos. ¿Y cómo sé que son sustitutivos perfectos? Porque me doy cuenta mirando la función de utilidad, que es X más 3 por Y. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo eso, ya tengo decidido cuál es el caso que estoy en el caso 2, donde la utilidad, la pendiente de la curva de indiferencia es mayor que la de la restricción presupuestaria, lo único que tengo que hacer es ir a la restricción presupuestaria, esta que está acá, ¿sí?, porque es la que conozco, precio de X por X más precio de Y por Y, y lo que tengo que hacer es reemplazar los valores, ¿sí? Con los datos que nos da el ejercicio, entonces para Lino será lo siguiente, ¿sí? Yo sé que M, que es el nivel de ingreso, lo reemplazo por 8, porque en el ejercicio me decía que Lino ganaba 8. Me decía que el precio de X era 1, lo reemplazo precio de X por 1. Y precio de Y me decía el ejercicio que era 4, por lo cual lo reemplazo por 4. Esto que está acá es la restricción presupuestaria, ¿sí? Entonces, como vos sabés que X es más barato que Y, y como los bienes son sustitutivos perfectos, entonces Lino solamente va a consumir todo del bien X. ¿Por qué? Porque es el bien más barato de los dos. Entonces va a destinar todo su ingreso, que es 8 unidades monetarias, a consumir todo ese bien y nada del otro. Entonces, si yo voy a consumir X, lo que voy a consumir es lo máximo que puedo. Entonces yo voy a consumir todo de X y 0 de Y. Con lo cual, ¿sí?, mi nivel de satisfacción va a ser, nivel de consumo, ¿cuál va a ser? ¿Cuánto gana Lino? 8. ¿Cuánto es el precio de X? 1. Entonces, su nivel de ingreso monetario de 8, ¿sí?, dividido el precio de X, que es 1, va a comprar 8 unidades del bien X. ¿Qué quiere decir eso? Que si él gana 8 pesos y el precio de X es 1, como él sabe que el bien X es el más barato de los dos, dice, bueno, estos 8 pesos lo cambio por todas las unidades que puedo comprar del bien X. ¿Y cuánto puedo comprar? Y bueno, me fijo cuánto está el precio. Si el precio es 1 y gano 8 pesos, quiere decir que me llevo 8 unidades.
¿sí? En cambio, ¿cuánto me voy a llevar del bien Y? Y 0. ¿Por qué me voy a llevar 0? Porque como X es más barato, no voy a destinar ningún tipo de consumo al bien Y. Con lo cual, el consumo del bien Y va a ser 0, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el nivel de utilidad que voy a tener? Bueno, recuerden que el nivel de utilidad era 3x más 3 por Y. Como Y va a ser 0 y X es 8, bueno, 8 más 3 por 0, 0, el nivel de utilidad es 8. Cuando tengo que resolver, ¿sí?, me va a quedar esto que está acá como en el caso 2, entonces el nivel de consumo del bien X va a ser 8, ¿sí? Y es el único lugar donde la restricción presupuestaria dada por esta recta verde se iguala con la curva de indiferencia de los bienes sustitutivos perfectos, ¿sí?, que es esta que está acá, ¿sí? Bueno, ¿qué sucedería como otra cosa? Dice, calcular ahora las cantidades que le permiten al Lino maximizar su utilidad, ¿sí? Si el precio de I es ahora 2 unidades monetarias, ¿sí?, ¿qué pasaría? Bueno, si el precio de I varía, hago de nuevo la relación marginal de sustitución, esta que hice, queda la utilidad marginal de X dividido la utilidad marginal de Y, dividido precio de X, precio de Y. Bueno, de este lado sigue dando 0,33, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como el precio cambió, fíjense que ahora la pendiente de la restricción presupuestaria es ahora mayor que la de la curva de indiferencia. Entonces, no se cumple la condición del consumidor, eso ya lo sabemos porque son bienes sustitutivos perfectos. Lo que sí sabemos es que ahora la pendiente de la línea verde, ¿sí?, que está acá, es mayor que la de la línea roja. Entonces, ahora quiere decir que estoy en el caso 1, ¿sí?, donde el precio del bien Y es más barato que el precio del bien X, ¿sí? Entonces voy a consumir todo el bien Y. Y nuevamente lo que tengo que hacer es fijarme cuánto consumiría. Bueno, si yo destino estoy en el caso 1, con lo cual voy a consumir todo el bien Y. Entonces, todo mi ingreso, que es 8 unidades monetarias, lo voy a destinar a consumir el bien Y y nada el bien X, ¿sí? Entonces, Profe, perdón, sí, pero no el precio de X no es 1 y el de Y 2, ¿o entendí mal? el precio, perdón, no te escuché, perdón, ¿El perdón. precio de X no es 1 y el de Y 2 no sigue siendo más barato el precio de X? Sí, sigue siendo más económico, pero fíjate que ahora, haciendo la pendiente de la nueva restricción, muy bien porque venía siguiendo, pero fíjate, sigue siendo más económico, ¿sí? Pero fíjate que ahora, dadas tus preferencias, ¿sí?, ahora resulta que si yo me fijo que el valor absoluto de la pendiente es 0,33 para el caso de mis preferencias, pero es 0,5 para el mercado, quiere decir que en términos relativos, porque nosotros en economía vemos relativo, vos decís, ¿cuánto ganás? 10. ¿Y cuánto gana el otro? 10. Quiere decir que la relación de cambio, ¿cuánto es? 10 dividido 10, 1. Quiere decir que cada peso que yo gano es igual al peso que gana él. Eso es relativo, ¿me entiendes? Cuando vos te comparás con otro. Bueno, en economía el precio absoluto es 1 y 2, pero cuando yo divido los precios en 1 dividido 2, tengo precios relativos. Fíjate que el coeficiente de precio relativo ahora cambió, ¿sí? Antes el precio era 1 de X y 4 del otro, pero ahora es 1 y 2. Entonces, como los precios relativos cambiaron, quiere decir que hay un bien que en términos relativos se abarató, porque podés comprar más de lo que podías comprar antes, aun cuando sigue siendo más económico. Por eso les explico esto, lo de la razón de esto, para que de entrada decís, mirá, acá ya me doy cuenta de entrada que este bien es más barato que este, por lo tanto tengo que consumir todo de X. Sí, está perfecto que sea así porque es cuando inicias. Pero cuando vos partiste de una situación inicial donde el precio de uno es 1 y el precio del otro es 4, cuando hay un cambio en los precios, ya la situación inicial cambia. Entonces ahí ya vos empezás a ver que se abarató en términos relativos. Entonces vos acá decís, mira, el precio de X sigue siendo 1, pero el precio antes era 4 el de Y. Ahora es 1 y 2. Quiere decir que ahora el bien Y, en términos relativos, se abarató. Podrías comprar más unidades de bien Y. ¿Y cómo te das cuenta cuál elegirías? Bueno, fijándote el cociente, acá sigue siendo 0,33 y acá antes era 0,25, ahora es 0,5. Con lo cual, la pendiente de la función verde ahora es mayor que la de la curva de utilidad. Con lo cual ahora yo me iría a consumir todo el bien Y porque en términos relativos se abarató. Entonces, si yo tengo que consumir todo el bien Y, destino mis 8 pesos, M, divido el precio nuevo de Y, que es 2, consumiría 4 unidades del bien Y. Acá está mal esto, no es Y, sería X, ¿ves? Por eso a veces, Ah, claro, porque si consumiría el bien X no... claro, si vos
Digo, acá sería, esta I que está acá está mal, acá sería un X, ¿sí? De hecho no lo puse, pero bueno. Entonces, ¿qué sería esto? Entonces, cuando vos consumís todo de uno, no consumís nada del otro, ¿sí? En este caso yo tendría que representar esta función que está acá, que fíjense que I es igual a 4, X es igual a 0. Entonces acá sería una X, ¿sí? Bueno, eso lo voy a corregir antes de subirlo, ¿sí? A veces me doy cuenta dando clases. Miren que lo miro, lo remiro, pero siempre... Profe, Sí. Y la ¿esto utilidad... no sería de la utilidad promedio, que es la utilidad dividido las unidades, puede ser, consumidas? Acá vos estás dividiendo, porque es así. Si vos decís, yo gano 10.000 pesos y un chupetín sale 1 peso, y obviamente, como está más barato, y para mí, vos decís, mira, yo consumo 2 bienes, chupetines y alfajores. Y para mí son sustitutivos perfectos. Quiere decir que yo voy a consumir el que esté más barato. Bueno, de arranque. ¿Cuál es más barato? El chupetín. ¿Cuánto sale? 1 peso. Gano 10.000 pesos. 10.000 pesos dividido 1 peso, que es lo que sale el chupetín, quiere decir que yo consumo 10.000 chupetines. ¿Sí? Entonces, vos todo tu ingreso lo vas a destinar a comprar ese bien y obviamente si vos ganas 10.000 pesos y gastaste 10.000 pesos en chupetines, no vas a quedar nada para alfajores, porque para vos son sustitutivos perfectos. ¿Sí? Hay gente que dice, no, para mí son complementarios perfectos, porque yo no puedo comer un chupetín sin un alfajor comiéndolo. Bueno, perfecto, pero son tus preferencias, es subjetivo eso. ¿Sí? Pero para este caso, para este bien, el caso es opuesto. ¿Sí? Entonces, fíjense que la utilidad antes era X más 3 por Y, ahora X es 0 porque no consumo nada, y 3 por Y, bueno, depende de la cantidad de Y que consumo. Yo consideré que Y es 4, entonces 3 por 4, 12, la utilidad va a ser 12. Estaré en este caso que está acá. ¿Sí? Lo de la utilidad, solamente en el caso de los bienes complementarios perfectos, perdón, sustitutivos perfectos como en este caso, es donde vos gastás todo tu ingreso, o sea, M, en consumir el bien que esté en ese momento más barato. Cuando arrancamos, el bien más barato era el bien X, por eso ya nos damos cuenta que era el bien X. Pero cuando el precio de I varía después, ya ahí, aun cuando el otro siga siendo más barato, tengo que fijarme qué pasó con el cociente de precios relativos, porque yo lo que tengo que fijarme es esto, los precios relativos, porque yo sé que el precio de X y el precio de Y me da la pendiente de la función verde de la que está acá abajo. Bueno, si el precio varió, aun cuando en términos absolutos siga siendo más barato uno, yo partí de una situación inicial donde uno era más barato, otro era más caro. Pero cuando el precio varía, tengo que fijarme a ver que por más que en precio absoluto siga siendo más barato, tengo que fijarme que la relación de cambio, esta que está acá, no haya cambiado. Porque si cambió, en este caso, si cambió mucho, me termina dando cuenta que no, mira, en términos relativos se abarató el bien Y, con lo cual ahora voy a comprar todo el bien Y y nada del bien X. ¿Sí? Y en economía siempre hablamos de precios relativos. Porque vos decís, ¿qué quiere decir eso? Y mirá, si yo gano 10.000 pesos por mes y el chupetín vale 1 peso, yo gano 10.000 chupetines. Ahora, si vos seguís ganando, en términos nominales, seguís ganando lo mismo, 10.000 pesos, pero el chupetín ahora está a 2 pesos, vos ya no ganás 10.000 chupetines, ganás 5.000. Entonces, en términos absolutos, vos seguís ganando lo mismo, pero en términos relativos te bajaron el sueldo a la mitad. ¿Sí? Profe, entonces lo que usted está diciendo ahí es que nosotros vamos a comprar ese producto que antes estaba más caro, lo vamos a comprar cuando se abarata. ¿Por qué? Porque nos estamos llevando un mejor producto, supuestamente, algo así, ¿puede ser? Sí, ¿Esa es la lógica? La lógica es que siempre tenés que considerar si se abarató. Porque a veces, por ejemplo, suele suceder que se abarata en términos nominales, que eso no sucede acá en Argentina. Acá lo que sucede es que se abarata en términos así relativos. Te pongo el siguiente ejemplo. Vos decís, mira, la nafta aumentó un 50%. Bueno, perfecto. Y el dólar aumentó un 100%. Los dos aumentaron, pero en términos relativos la nafta aumentó menos. Por ende, la nafta se abarató en términos relativos con respecto al dólar. Por eso cruzan de la frontera a cargar acá en la estación de servicios de la frontera. Dice, loco, pero acá aumentó un 50% la nafta, nosotros no la podemos pagar. No la podemos pagar, pero los que vienen de afuera, por ahí sí. ¿Sí? Imagínense que acá la nafta aumenta un 50% y el dólar aumenta un 100%. Entonces, cuando los tipos vienen a la frontera, el dólar que entregan se lo pagan un 100% más caro y con eso cargan el tanque, que aún habiendo aumentado un 50%, ¿sí? Le termina sobrando dinero. ¿Me entienden lo que le quiero decir? O sea, siempre tiene que ver usted en términos relativos a la economía. Porque decís, vos sabés que yo ahora gano
me aumentaron el sueldo un 70%, voy a ganar un 70% más que el año pasado. Sí, pero por ahí a un compañero de otro gremio le aumentaron un 100%. Quiere decir que a vos en términos relativos estás ganando menos que él. ¿Sí? O sea, te aumentaron menos que a él, porque a los ambos le aumentaron, pero a él le aumentaron más que a vos. ¿Me entienden lo que les quiero decir, chicos? Sí, profe, sí. Bueno, llegamos hasta acá, me demoré un poco porque, bueno, toda la explicación, ¿sí? No suelo pasarme de las 9, pero bueno, pero pasa que esto es personal. Con esto que han visto los 3 ejercicios, los 3 primeros, los 3 tienen videos, ¿sí? Bueno, repito, si quieren que suba material, lo subo, pero tengo que corregir esta X que está acá, ¿sí? Que sería I4, X sería 0, porque obviamente en términos relativos se abaratolía, ¿sí? Bueno, espero que hayan entendido algo. En la clase que viene vemos ejercicios de la guía 2, perdón, vamos a ver el ejercicio 4. Este también tiene video. Si el que quiere ir viéndolo le va a venir muy bien, ¿sí? Pero y después vamos a ver en la clase siguiente, vamos a ver estos que son los más difíciles para mi gusto, porque son largos, ¿sí? Hay que explicar un montón de cosas, ¿sí? Obviamente la resolución para ustedes va a ser, el papel va a ser mucho más corta. Acá tiene mucha teoría que yo explico, porque obviamente, como la partitura para mí, ¿sí? Pero bueno, les voy subiendo esto si lo quieren, ¿sí? ¿Lo querían? Me dicen. Perdón. Sí, profe, sí, súbalo. Sí, profe. Yo sé que me estoy hablando con chicos ya de primaria. El conocimiento se comparte, profe. Sí, no tengo problema. Lo que no quiero es compartir un moco, por ejemplo, que acá, por ejemplo, en vez de una I, es una X. Eso no quiero compartir porque después dicen, ah, el profe no me da, qué sé yo, y a mí me da una bronca, porque como no me doy pero les digo esto, el secreto para probar mi parte es practicar. Si me pegan la última semana, estos videos no son una maratón de Netflix, es más, creo que nadie va a ponerse a ver esto por placer, es por obligación. Si el video los ayuda, perfecto, pero practiquen, porque si no, no van a llegar, porque el parcial dura 1 hora y media, y yo siempre recomiendo a mis alumnos, cada uno empiece como quiere, pero yo empezaría resolviendo lo mío primero, porque es lo más mecánico, es lo que probablemente si se entrenaron para hacerlo, lo van a saber hacer, y después pensarán las preguntas de Fernando, porque esas a veces sí, tenés que pensar y contestarlas. A veces le decís en 5 o 6 renglones, le decís lo que él quiere, y a veces hay gente que le escribe 2 hojas y no le dice nada. Entonces, bueno, ahí verá cada uno. Pero lo mío es una técnica y la tienen que aprender. Sí. Sí, la hago más difícil el primer parcial, porque yo en el primer parcial me acuerdo que me explayé, yo tuve con él con introducción a la economía, y me explayé bastante, y ya en el segundo le di respuesta más corta y me aprobó. Y bueno, aparte... Pero Maxi me agarró y me reprobó esa vuelta. No, bueno, pero hay que ver también... No, y después en el recuperatorio a Maxi le dicen más largo y al Lago más corto y bueno, aprobé. Sí, a veces no tiene que ver tanto la longitud, pero también Fernando a veces se fija, hay veces que no le entiende la letra y eso es algo que él no perdona. Por eso también les digo que escriban con letra clara, porque si no te entiende no te lo va a corregir, ¿sí? Él me dice que ya tiene que entender y estoy de acuerdo con él. Por eso mismo, pero a veces, obviamente, los nervios, la velocidad con la cual uno quiere transmitir todo lo que sabe, pero contéstele lo que él le pide, ¿sí? Les digo por qué, porque hay gente que empieza y escribe y no le dice nada, y si él leyó 10 renglones y no le dijeron lo que quería, y obviamente se lo predispone mal para lo que viene, como cualquier docente. Quiero pensar que es así, yo no estoy en la cabeza de él, pero yo como docente les digo, y vos ya arrancas bien, como una letra, una canción, cuando una canción la pone, yo le doy 10, 20 segundos, no me gusta, paso a otra. Bueno, en los parciales pasa algo parecido. Nosotros vemos en un vistazo si ya está lo que nosotros queremos, ¿sí? Si ustedes no saben nada y empiezan a guitarrear, y bueno, no es la idea. La idea es ponerle lo concreto que él te pide de entrada y después si querés